En plena madrugada, una mujer embarazada llega al hospital, ensangrentada y en estado de shock. Detrás de ella, un hombre poderoso intenta manipular a todos a su alrededor con carisma e intimidación. Pero, esa noche, un detalle inesperado cambiaría por completo la balanza de poder dentro de la emergencia. Lo que comenzó como un accidente más se transformaría en un giro inesperado, capaz de exponer secretos devastadores. Antes de escuchar este relato apasionante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. La lluvia golpeaba con fuerza en las ventanas del Hospital San Rafael cuando Gabriela entró tambaleándose por la puerta de urgencias. Sus manos temblaban mientras protegían instintivamente su vientre de 6 meses, donde su hija se movía inquieta, como si también sintiera la desesperación de su madre. El vestido azul marino, antes elegante, ahora estaba rasgado por un lado y un hilo de sangre corría por su frente lastimada. «¡Socorro! ¡Por favor!», murmuró con la voz entrecortada, dirigiéndose a la recepcionista, que inmediatamente se levantó alarmada. «¡Dios mío, señora! ¿Qué sucedió?». La empleada ya estaba activando el botón de emergencia mientras observaba el estado deplorable de la mujer frente a ella. Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta automática se abrió nuevamente, con un ruido seco. Roberto Velázquez entró al hospital con pasos firmes, ajustando el traje caro que ni siquiera la lluvia había conseguido desarreglar por completo. Sus ojos oscuros recorrieron el ambiente hasta encontrar a su esposa, y entonces se dirigió hacia ella con aquella sonrisa controlada que Gabriela conocía tan bien. «Disculpen las molestias», dijo él, colocando la mano en el hombro de ella con una presión que parecía cariñosa a ojos ajenos, pero que ella sabía era una advertencia silenciosa. «Mi esposa tuvo una pequeña caída en casa. Ustedes saben cómo es, ¿no? El embarazo nos vuelve un poco torpes». Gabriela bajó los ojos, sintiendo el peso familiar de la vergüenza mezclada con miedo. Roberto siempre conseguía hacer que todo pareciera tan normal, tan explicable. Su voz grave y segura, el aire de ejecutivo exitoso que dirigía reuniones y cerraba contratos millonarios, funcionaba como un campo magnético que atraía la confianza de las personas. «Me tropecé en la escalera», susurró ella, repitiendo automáticamente las palabras que él le había enseñado en el coche. «Fue una tontería mía». La enfermera que se acercó con una silla de ruedas frunció el ceño al observar mejor la herida. «Vamos a llevarla para que la examinen». «Señor, usted puede esperar en la sala de espera». «Prefiero acompañar a mi esposa», respondió Roberto con aquel tono que no admitía cuestionamiento. «Ella se pone nerviosa cuando estoy lejos». «Protocolo del hospital, señor. Las embarazadas en situación de emergencia necesitan un ambiente tranquilo para una evaluación adecuada». La sonrisa de Roberto vaciló por una fracción de segundo, pero pronto se recompuso. «Claro, claro. Solo quiero que reciba la mejor atención posible». Besó la frente de Gabriela, susurrándole bajito al oído. «Recuerda lo que hablamos». Mientras era conducida por el pasillo, Gabriela sentía las piernas débiles y el corazón acelerado. No era solo por las heridas, era por la sensación creciente de que esta vez las cosas podrían ser diferentes. Algo en la forma como aquella enfermera la miraba, sin juicio pero con atención profesional, hacía que una pequeña llama de esperanza temblara dentro de su pecho. En la sala de emergencias, las luces blancas revelaron con más claridad la extensión de los daños. La médica de guardia, doctora Lucía Ramírez, alzó las cejas al examinar el corte en la sien. «Esta herida, ¿está segura que fue una caída?». Gabriela dudó. Durante meses había respondido esa misma pregunta siempre de la misma forma. Pero ahora, lejos de los ojos vigilantes de Roberto, las palabras parecían atascadas en su garganta. «Yo me golpeé la cabeza cuando me caí», Gabriela finalmente respondió, pero su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. La doctora Lucía continuó el examen con movimientos precisos y gentiles. «Voy a necesitar hacer algunos puntos. Relájese, no va a doler». Mientras preparaba el material, añadió casualmente: «Usted ya ha estado aquí antes, ¿verdad?». Recuerdo su rostro. La sangre de Gabriela se congeló.
Ella había deseado que nadie hiciera esa conexión. Tal vez, no lo recuerdo bien. Claro que lo recuerda. Hace 2 meses, muñeca torcida. Antes de eso, costillas lastimadas. Usted dijo que se había resbalado en el baño. La médica hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Gabriela. Los accidentes ocurren, pero algunos patrones llaman la atención. Antes de que Gabriela pudiera responder, la cortina de la sala se abrió bruscamente. Roberto entró con aquella sonrisa cautivadora dirigida a la médica. «Doctor, ¿cómo está mi esposa? Espero que no sea nada grave». «Soy doctora y usted no debería estar aquí», respondió Lucía secamente, sin desviar los ojos de la herida que suturaba. «Discúlpeme, doctora, es que estoy muy preocupado. Gabriela siempre ha sido algo torpe, principalmente ahora durante el embarazo. Las hormonas, ustedes saben cómo es». Roberto se acercó a la camilla, poniendo la mano en el muslo de su esposa. «¿No es así, amor? Tú misma dijiste que te tropezaste». Gabriela sintió la presión de los dedos de él a través de la tela y asintió mecánicamente. «Sí, fue un accidente. Necesito unos minutos a solas con la paciente para terminar el examen», dijo la doctora Lucía firmemente. «Protocolo obstétrico». Roberto dudó, claramente contrariado, pero mantuvo la sonrisa. «Claro, doctora. Estaré justo afuera». Besó nuevamente la frente de Gabriela susurrando. «Ya hablamos sobre esto, ¿no? Todo va a estar bien». Tan pronto como él salió, un silencio pesado se apoderó de la sala. La médica continuó trabajando, pero Gabriela podía sentir que ella elegía cuidadosamente sus próximas palabras. «Gabriela, llevo 15 años trabajando aquí. He visto muchas caídas, muchos accidentes domésticos». Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de la paciente. «Esta herida tiene un ángulo de impacto que no coincide con una caída de escaleras. Y sus otras visitas, doctora, realmente me resbalé. Mi marido tiene razón, soy muy torpe. Está bien. Pero quiero que sepa que este hospital tiene protocolos especiales para embarazadas en situaciones delicadas. Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, estamos aquí». Gabriela sintió que sus ojos se humedecían. Hacía tanto tiempo que alguien no le ofrecía ayuda de verdad, sin segundas intenciones o juicios. Pero el miedo era más fuerte que la esperanza. «Gracias, pero todo está bien. Mi marido me cuida muy bien». La doctora Lucía terminó los puntos en silencio, cada movimiento profesional enmascarando la preocupación evidente. Cuando iba a solicitar algunos exámenes complementarios, la cortina se abrió nuevamente. Esta vez, sin embargo, no fue Roberto quien entró. Un hombre alto, de cabello canoso y porte imponente. Entró en la sala usando la bata blanca de cirujano. Sus cejas se fruncieron al observar la escena, pero cuando sus ojos encontraron los de Gabriela, su expresión cambió completamente. «Dios mío». «¿Gabriela?» Ella abrió los ojos, sin poder creer lo que veía. «¿Padrino Alejandro?» Doctor Alejandro Fuentes, uno de los cirujanos más respetados del país y dueño de una de las mayores fortunas de México, se acercó a la camilla con pasos apresurados. La doctora Lucía se apartó respetuosamente. Todos en el hospital conocían la reputación y la influencia del doctor Fuentes. «¿Qué te pasó?» Su voz mezclaba preocupación paternal con autoridad médica. «Yo tuve un accidente. Me caí en casa», murmuró Gabriela, pero las palabras sonaban aún más débiles ante aquellos ojos que la conocían desde pequeña. Alejandro había sido el mejor amigo de su padre, y cuando sus padres fallecieron en un accidente de avión, él se convirtió en su padrino no solo de nombre, sino de corazón. Fue él quien pagó sus estudios, quien la ayudó en su formación, quien estuvo presente en todos los momentos importantes de su vida, hasta que ella conoció a Roberto. «Doctora Lucía, gracias por la atención. Yo me haré cargo del caso de mi ahijada a partir de ahora». Alejandro tomó el expediente y comenzó a examinar las heridas con mirada clínica aguda. «Alejandro, quiero decir, doctor Fuentes, esto no es necesario. Ya estoy mejor». Gabriela intentó levantarse de la camilla. «Quédate quieta. Déjame ver esto bien». Sus manos expertas examinaron la herida en la sien. Después pasaron por los brazos de Gabriela, notando pequeñas marcas que la doctora Lucía había observado pero no comentado. «Estas marcas en tu muñeca son recientes».
Gabriela tiró de las mangas hacia abajo instintivamente. Es que me lastimé cuando me caí. Gabriela, mírame a los ojos. Alejandro sostuvo suavemente su barbilla, haciéndola mirarlo. Yo te crié, ¿recuerdas? Sé cuando estás mintiendo. ¿Qué está pasando realmente? Las lágrimas que ella había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer. Padrino, yo... La cortina se abrió violentamente y Roberto entró, claramente irritado por haber sido impedido de entrar antes. Pero al ver al hombre imponente al lado de su esposa, su postura cambió ligeramente. Disculpen la intromisión, pero soy el esposo de Gabriela. Roberto Velázquez extendió la mano con aquella sonrisa política que usaba en negociaciones. Alejandro se volvió lentamente, estudiando a Roberto con la mirada penetrante de quien ha pasado la vida leyendo a las personas. Estrechó la mano ofrecida con firmeza calculada. Doctor Alejandro Fuentes, soy el padrino de Gabriela. Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de su nombre resonara en el ambiente. ¿Y usted es el responsable de estas heridas? ¿Cómo dice? Roberto forzó una risa nerviosa. Claro que no, doctor. Mi esposa tuvo una caída desafortunada. Yo estaba en la oficina cuando ocurrió. Alejandro volvió su atención hacia Gabriela, que observaba la tensión entre los dos hombres con creciente ansiedad. Querida, necesito hacerte algunos exámenes complementarios. Ultrasonido, tomografía. Voy a ingresarte para observación. Eso no es necesario, interrumpió Roberto rápidamente. Ya es tarde y Gabriela necesita descansar en casa. ¿No es así, amor? Gabriela miró entre los dos hombres, sintiéndose dividida entre mundos que parecían incompatibles. El padrino que representa su antigua vida, llena de seguridad y afecto, y Roberto, que controlaba cada aspecto de su vida actual. La decisión médica es mía, dijo Alejandro con la autoridad de quien estaba acostumbrado a salvar vidas y no aceptar cuestionamientos. Embarazada con traumatismo craneal, permanece en observación por un mínimo de 24 horas. Roberto sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Doctor Fuentes, con todo respeto, creo que está exagerando. Fue apenas una caída simple. Señor Velázquez, practico medicina desde hace más de 20 años y dirijo este hospital desde hace 10. Sé reconocer las señales cuando las veo. Alejandro se posicionó entre Roberto y la camilla, creando una barrera física sutil pero eficaz. Gabriela se queda hospitalizada. El teléfono de Gabriela vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y leyó el mensaje que hizo que su corazón se acelerara aún más. Querida, soy doña Teresa, tu vecina del apartamento 706. Vi todo desde mi ventana esta noche. Grabé cuando él te empujó en la escalera. Estoy guardando el video en un lugar seguro. Si necesitas ayuda, búscame. Las manos de Gabriela temblaron violentamente al leer el mensaje. La prueba existía. Alguien había visto. No era su imaginación, no eran las hormonas del embarazo, no era un accidente. Gabriela, ¿estás bien? Alejandro notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de su ahijada. Ella miró a Roberto, que observaba cada movimiento de ella con atención depredadora, después a su padrino, que la miraba con preocupación genuina. La realidad de su situación comenzaba a formarse en su mente como un rompecabezas, cuyas piezas finalmente encajaban. Yo necesito ir al baño, murmuró guardando rápidamente el celular. Yo la acompaño, se ofreció Roberto inmediatamente. Ella puede ir sola, dijo Alejandro secamente. O la enfermera puede acompañarla si es necesario. Roberto forzó otra sonrisa, pero esta vez incluso su máscara comenzaba a agrietarse. Doctor, Gabriela es mi esposa. Tengo el derecho de cuidar de ella. Y yo tengo la responsabilidad médica sobre ella mientras esté en este hospital. Alejandro cruzó los brazos, dejando claro que no cedería. Gabriela, ve. Hay una enfermera en el pasillo si necesitas ayuda. Caminando por el pasillo, Gabriela sentía las piernas temblorosas no solo por las heridas, sino por la revelación del mensaje. Doña Teresa, la vecina anciana que siempre la saludaba educadamente en el elevador, había presenciado todo. Más que eso, lo había grabado. En el baño se miró al espejo por primera vez desde que había llegado al hospital. El vendaje en la frente, los ojos hinchados, las marcas en el cuello que intentaba ocultar. ¿Cómo había llegado a este punto?
Cómo la mujer independiente y segura que una vez fue, se había transformado en esta versión atormentada de sí misma. Recordó los primeros meses con Roberto, el cortejo intenso, los regalos caros, la forma en que él la hacía sentir especial y protegida. Las primeras críticas fueron sutiles. Esa ropa no te favorece. Tus amigos son algo superficiales, ¿no crees? Tu padrino es un poco controlador, ¿no? Gradualmente, Roberto había creado un capullo a su alrededor, aislándola de todos los que podrían cuestionarlo o ofrecerle una perspectiva diferente. Cuando descubrió el embarazo, ella pensó que todo cambiaría para mejor. En lugar de eso, el control se intensificó. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Roberto. ¿Dónde estás? No tardes. Tenemos que hablar. El miedo familiar volvió a apretar su pecho. Pero ahora venía acompañado de algo diferente. Una chispa de indignación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando Gabriela regresó a la sala, encontró a Roberto y Alejandro en una conversación tensa. Roberto mantenía la sonrisa política, pero su mandíbula estaba contraída, una señal que ella había aprendido a reconocer como presagio de explosiones. «Ah, amor, qué bueno que volviste». Le estaba explicando al doctor Fuentes que tienes historial de ansiedad y a veces exageras las situaciones. Roberto se acercó a ella, colocando la mano posesivamente en su cintura. ¿Historial de ansiedad? Alejandro levantó una ceja. Gabriela, nunca tuviste problemas psicológicos. Siempre fuiste una niña equilibrada y fuerte. Las personas cambian, doctor, replicó Roberto rápidamente. El embarazo puede alterar muchas cosas. Mi esposa a veces confunde sueños con realidad. Gabriela sintió una ola de rabia subir por su pecho. Era exactamente así como Roberto operaba, plantando dudas sobre su salud mental, haciendo que otros cuestionaran su percepción de la realidad. Roberto, nunca confundí sueños con realidad, dijo con una firmeza en la voz que sorprendió a todos, e incluso a ella misma. Amor, estás nerviosa. Vamos a casa a descansar y... No, la palabra salió más fuerte de lo que ella esperaba. No voy a casa. El rostro de Roberto se contrajo por un momento, revelando una expresión que Alejandro captó inmediatamente. No era preocupación, era control siendo amenazado. Gabriela, no estás pensando con claridad. Es mejor que nos vayamos antes de que digas algo de lo que te arrepentirás. ¿Qué tipo de cosa podría decir de la que se arrepentiría? Preguntó Alejandro, su voz cargada de significado. Antes de que Roberto pudiera responder, Gabriela tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó el celular del bolsillo y mostró el mensaje de doña Teresa a su padrino. Alejandro leyó rápidamente, sus cejas frunciéndose cada vez más. Roberto intentó acercarse para ver el contenido, pero el médico bloqueó su visión con su propio cuerpo. «¿Quién es doña Teresa?», preguntó Alejandro con calma. «Nuestra vecina del piso de arriba», respondió Gabriela, observando a Roberto ponerse visiblemente pálido. «Y ella dice que grabó... ¿Qué exactamente?». Roberto intentó intervenir. «Doctor, esa señora es una anciana confundida que vive inventando historias. Ella ya... No le pregunté a usted». Alejandro lo cortó sin desviar los ojos de Gabriela. «Querida, ¿qué grabó tu vecina?». Gabriela miró a Roberto. Vio la advertencia silenciosa en sus ojos, la promesa implícita de represalia si ella hablaba. Pero también vio en su padrino la misma expresión protectora que él tenía cuando ella era pequeña, y alguien intentaba lastimarla en la escuela. «Ella grabó a Roberto empujándome en la escalera», dijo finalmente, sintiendo como si un peso enorme saliera de sus hombros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió y cerró la boca varias veces, pero ningún sonido salió. Alejandro permaneció inmóvil, procesando la información con la metodicidad de un cirujano, analizando un caso complejo. «Gabriela, estás delirando», finalmente consiguió decir Roberto, pero su voz sonaba desesperada. «Doctor, ella realmente necesita ayuda psiquiátrica». «El único que necesita ayuda aquí es usted», respondió Alejandro, su voz baja pero cargada de una furia contenida. «Salga de mi hospital, ahora. No voy a ningún lado sin mi esposa. No solo va a ir, sino que no va a acercarse a ella mientras yo pueda impedirlo».
Alejandro se dirigió al interfono en la pared. Seguridad a la sala 3 de emergencias. Urgente. 2 guardias de seguridad entraron a la sala en cuestión de segundos. Roberto los miró con desdén, como si no pudiera creer que personas inferiores osaran contrariarlo. «Caballeros, acompañen a este señor fuera del hospital», ordenó Alejandro con autoridad. «Esperen un minuto». Roberto se volvió hacia Gabriela, con un cambio repentino de estrategia. Su tono se volvió meloso, casi infantil. «Amor, tú sabes que te amo más que a nada. Nunca haría algo para lastimarte. Fue un accidente. Te resbalaste y yo intenté agarrarte. La señora debe haber visto mal». Gabriela conocía esta actuación. Era la misma después de cada accidente. El Roberto vulnerable, arrepentido, que juraba que todo había sido un malentendido. «Roberto, para». Su voz estaba más firme ahora. «No fue un accidente y tú lo sabes. Amor, estás confundida por el golpe. Déjame llevarte a casa y...» Ella dijo que se detenga. Alejandro se posicionó al lado de su ahijada y dijo que no va con usted. Roberto entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se rió. No una risa nerviosa, sino algo frío y calculado. «Doctor Fuentes, usted no tiene idea con quién se está metiendo. Gabriela es mi esposa. Lleva a mi hijo. Ustedes no pueden impedirme llevármela». «Puedo y lo haré», respondió Alejandro impasible. «Conozco a sus amigos en el consejo médico, doctor. Algunas llamadas y este hospital suyo puede perder varias licencias importantes». La máscara civilizada de Roberto finalmente había caído por completo. «Y en cuanto a ti, Gabriela, ¿recuerdas cómo todo está a mi nombre? La casa, los coches, las cuentas. No tienes nada sin mí. ¿Amenazas?». Alejandro tomó su celular y comenzó a grabar. «Continúe hablando. Estoy documentando todo». Roberto se dio cuenta de lo que había hecho. En su arrogancia, había revelado exactamente el tipo de hombre que era frente a testigos. Intentó retroceder. «No fue una amenaza, fue una constatación. Gabriela sabe que cuido muy bien de ella. Cuidar no es controlar», dijo una voz femenina desde la entrada de la sala. Todos se volvieron para ver a una mujer de unos 40 años, cabello rubio recogido en un moño impecable, vistiendo un traje azul marino. Llevaba un maletín de cuero y tenía el porte de alguien acostumbrada a dirigir situaciones difíciles. «Doctora Sofía Hernández», se presentó, extendiendo la mano a Alejandro. «Abogada especializada en derecho familiar y protección a la mujer. El doctor Fuentes me llamó hace 20 minutos». Roberto la miró con creciente desconfianza. «¿Y qué tiene que ver una abogada con esto?». «Todo, señor Velázquez, principalmente considerando que ya tengo un expediente bastante interesante sobre sus actividades financieras». La expresión de Roberto cambió instantáneamente de arrogante a aprensiva. «¿Qué actividades financieras?». «Préstamos a nombre de su esposa sin su conocimiento. Transferencias sospechosas entre cuentas corporativas y personales. Una empresa que oficialmente está lucrativa, pero que en la práctica está técnicamente en quiebra desde hace más de un año». Sofía abrió el maletín y hojeó algunos documentos. «¿Quiere que continúe?». Gabriela miró entre la abogada y Roberto, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero percibiendo que había mucho más en juego de lo que imaginaba. «Usted no tiene autorización para investigar mi vida financiera», dijo Roberto, pero el temblor en su voz traicionaba su nerviosismo. «No la necesito cuando la información proviene de fuentes públicas. Documentos registrados en notarías, extractos que su propia esposa puede solicitar». Sofía sonrió fríamente. «Por cierto, Gabriela está casada en régimen de sociedad conyugal, ¿no es así? Eso significa que tiene derecho legal a toda la información sobre el patrimonio conyugal». Roberto se quedó en silencio por algunos segundos, claramente calculando sus opciones. Gabriela nunca lo había visto tan desconcertado. Siempre supo exactamente qué decir en cualquier situación. «Sofía, ¿qué información es esa?», preguntó Gabriela, una sensación extraña creciendo en su estómago. «Tu firma aparece como aval en 3 préstamos diferentes, totalizando casi 2 millones de pesos. ¿Recuerdas haber firmado esos documentos?». «¿2 millones?». Gabriela sintió que sus piernas flaqueaban. «Roberto, ¿de qué está hablando ella?». «Amor, son apenas formalidades burocráticas.
Firmaste sin leer porque confías en mí, ¿recuerdas? Ella también es copropietaria nominal de un apartamento en Polanco que nunca visitó, continuó Sofía implacable, y de un BMW que está registrado a su nombre, pero es conducido por una tercera persona. ¿Qué tercera persona?, preguntó Gabriela, aunque ya intuía la respuesta. Roberto intentó una vez más tomar el control de la situación. Doctor, esta mujer está confundiendo a mi esposa con información que no necesita saber ahora. Gabriela está herida y embarazada. Precisamente por eso necesita saber, respondió Alejandro. Continúe, doctora Sofía. El BMW es conducido habitualmente por una empleada de la empresa de su marido, Mariana Ortiz. Ella también es beneficiaria de un seguro médico pagado por la empresa y vive en el apartamento de Polanco. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido del monitor cardíaco de la camilla contigua, registrando los latidos acelerados del corazón de Gabriela. Roberto, dijo ella, su voz apenas un susurro. Tienes una amante. Gabriela, no es exactamente así. No es exactamente así. ¿Cómo? ¿O la tienes o no la tienes? La situación es complicada, amor. Mariana es solo una empleada que necesita algunos beneficios para hacer su trabajo. ¿Qué trabajo, Roberto? ¿Qué tipo de trabajo hace una empleada tuya en un apartamento en Polanco manejando un BMW a mi nombre? Sofía se acercó a Gabriela y colocó gentilmente una mano en su hombro. Gabriela, necesitas saber que tu situación financiera es mucho más complicada de lo que imaginas. Si algo le ocurre a tu marido, podrías ser responsabilizada por todas esas deudas. ¿Cómo que si algo le ocurre? Roberto finalmente explotó. ¡Basta! Gabriela, nos vamos ahora. No te quedarás aquí escuchando mentiras sobre mí. ¿Son mentiras, Roberto?, preguntó Alejandro. Entonces, explíqueme por qué no quiere que su esposa embarazada reciba la atención médica adecuada. ¿Por qué tiene tanta prisa para sacarla de aquí? Porque ustedes le están llenando la cabeza de ideas absurdas. Las únicas ideas absurdas aquí son las suyas, dijo una nueva voz desde la entrada. Todos se volvieron para ver a un hombre de mediana edad, calvo, vistiendo un traje gris simple, pero de corte impecable. Sus ojos pequeños y atentos recorrieron la sala como si estuvieran fotografiando cada detalle. Investigador Carlos Mendoza se presentó mostrando una credencial. Doctor Fuentes, la señora pidió que viniera con urgencia. Roberto palideció visiblemente. Investigador, ¿qué historia es esta? Señor Velázquez, usted está siendo investigado por Hacienda desde hace 6 meses por evasión fiscal y lavado de dinero a través de empresas fantasma. Eso es absurdo. Yo dirijo una empresa seria, que existe solo en papel. Las direcciones registradas son de terrenos baldíos o edificios comerciales donde nunca funcionó oficina alguna. Gabriela sentía como si estuviera en una pesadilla. Roberto, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando todos? Roberto miró alrededor de la sala como un animal acorralado. Alejandro bloqueaba su salida, los guardias esperaban órdenes, y ahora había una abogada y un investigador documentando cada palabra suya. Gabriela, amor, están mintiendo, inventando cosas para separarnos. Su voz adquirió aquel tono manipulador que ella conocía bien. Piensa en nuestra hija. ¿Quieres que crezca sin padre? Quiero que crezca segura, respondió Gabriela sorprendiéndose con su propia firmeza. Carlos abrió una carpeta y comenzó a mostrar documentos. Senats Velázquez. Su firma aparece en contratos que la establecen como socia mayoritaria de empresas que nunca existieron, de hecho. Si estas empresas fueran investigadas por actividades ilegales, usted sería la primera en ser responsabilizada. ¿Qué actividades ilegales? Gabriela sentía náuseas crecientes. Contratos ficticios con el ayuntamiento para obras que nunca fueron realizadas. Facturas falsas. Movimientos sospechosos de dinero. Carlos hojeó los papeles. Su marido la convirtió en un testaferro, señora. Una prestanombres para sus actividades fraudulentas. Roberto. Gabriela se volvió hacia su marido, que ahora sudaba visiblemente. ¿Esto es verdad? Amor, son apenas estrategias fiscales legales. Todos los empresarios hacen esto. Las estrategias fiscales legales no incluyen golpear a la socia mayoritaria, comentó Sofía secamente.
Nadie golpeó a nadie. Ella se cayó. Señor Velázquez, interrumpió Carlos, tenemos el video. ¿Qué video? La vecina del piso de arriba no solo grabó cuando usted empujó a su esposa, también grabó el audio de la discusión que precedió a la agresión, donde usted claramente dice, si no firmas estos documentos te vas a arrepentir. Gabriela se llevó la mano a la boca, horrorizada. Vagamente recordaba esas palabras, pero había intentado convencerse de que las había imaginado. Y hay más, añadió Sofía. Tenemos registros de sus llamadas a clínicas psiquiátricas en las últimas semanas. Señor Velázquez, intentando internar a su esposa involuntariamente. Roberto, Gabriela sintió que el mundo giraba. ¿Intentaste internarme? Amor, has estado muy inestable. Yo solo quería que tuvieras ayuda profesional. ¿Ayuda profesional o una forma de declararme mentalmente incapaz para asumir control total de los bienes? Preguntó Alejandro. Roberto no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Dios mío, susurró Gabriela. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo has estado haciendo esto conmigo? Desde el principio, respondió Sofía gentilmente. El cortejo intenso, el aislamiento de amigos y familia, el control financiero progresivo, es un patrón muy común en casos de violencia psicológica. Yo te amo, Gabriela, gritó Roberto desesperadamente. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra familia. Usted no ama, dijo Alejandro con calma mortal. Usted posee. Y ahora se acabó. Carlos se dirigió a los guardias. Caballeros, escolten al señor Velázquez afuera. No debe acercarse más a la víctima. Víctima. Roberto rió amargamente. Gabriela, te vas a arrepentir de esto. Sin mí no eres nada. No tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada. Ella tiene algo mucho más valioso, dijo Alejandro, poniendo la mano en el hombro de su ahijada. Tiene la verdad. Mientras los guardias escoltaban a Roberto afuera, él gritó una última amenaza. Esto no se quedará así. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado se apoderó de la sala. Gabriela comenzó a llorar, no de dolor físico, sino del alivio abrumador de finalmente ver la realidad sin los filtros que Roberto había puesto sobre su percepción durante años. Respira, querida. Ya está todo bien. Alejandro sostuvo la mano de Gabriela mientras ella sollozaba. ¿Que estás a salvo? Padrino, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Porque confiabas, respondió Sofía sentándose en la silla junto a la camilla. Si él explotó esa confianza sistemáticamente. Así es como operan los abusadores. No son monstruos obvios. Son manipuladores hábiles. Carlos cerró su carpeta y se acercó. Señora Velázquez, necesitamos formalizar su denuncia. Con el video de la vecina y los documentos que tenemos, podemos no solo protegerla, sino también recuperar sus bienes. ¿Qué bienes? Roberto dijo que no tengo nada. Mentira, dijo Sofía enfáticamente. La casa donde viven está a nombre de ambos. La mitad es suya por derecho. El coche también. Y como usted fue usada como testaferro en las empresas de él, tiene derecho a reparación por los daños. Además, añadió Alejandro, tienes formación en administración, ¿recuerdas? Siempre fuiste inteligente y capaz. Roberto te hizo olvidar eso a propósito. Gabriela intentó procesar toda la información. Durante 3 años, Roberto había creado una realidad alternativa donde ella era frágil, dependiente, incapaz de tomar decisiones. Pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver los momentos en que había cuestionado inconsistencias y había sido desacreditada. Los viajes de negocios, murmuró, eran paseos con la amante, pagados con dinero desviado de las empresas fantasma, confirmó Carlos. Y cuando yo cuestionaba los gastos excesivos, él te acusaba de ser paranoica o controladora, completó Sofía. Otro patrón típico de manipulación psicológica. El celular de Gabriela vibró. Era un mensaje de Roberto. Amor, estoy en el estacionamiento. Vamos a hablar como adultos. Sabes que sin mí no puedes criar a nuestra hija. Alejandro leyó el mensaje por encima del hombro de ella. No se rinde fácilmente. Es porque sabe que está perdiendo el control, explicó Sofía.
Los abusadores se vuelven más peligrosos cuando sienten que la víctima está escapando. Llegó otro mensaje. Gabriela, tienes 20 minutos para bajar. O subo ahí y resuelvo esto de otra manera. Eso es una amenaza clara, dijo Carlos fotografiando la pantalla del celular. Voy a llamar a la policía ahora. No, dijo Gabriela rápidamente. Luego se corrigió. Quiero decir, él puede descontrolarse si viene la policía. Querida, dijo Alejandro gentilmente, todavía lo estás protegiendo, pero ya no necesitas hacer eso. Gabriela miró alrededor de la sala, el padrino que la amaba incondicionalmente, la abogada que luchaba por sus derechos, el investigador que había sacado la verdad a la luz. Por primera vez en años, estaba rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar. Tienes razón, dijo finalmente. Llamen a la policía. Mientras Carlos hacía la llamada, Sofía comenzó a explicar los próximos pasos. Vamos a solicitar una orden de protección inmediatamente. Roberto no podrá acercarse a usted ni intentar contacto. También vamos a solicitar el bloqueo de las cuentas empresariales y la reversión de las operaciones fraudulentas. ¿Y qué hay del bebé? Gabriela puso la mano en su vientre. Tendrás total protección durante el embarazo, aseguró Alejandro. Y después también. Me aseguraré de que tú y mi nieta tengan todo lo que necesitan. Por primera vez desde que llegó al hospital, Gabriela sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. No solo de escapar de Roberto, sino de reconstruir su vida y reconectarse con quien realmente era. El celular vibró una vez más. Gabriela, no me obligues a tomar medidas drásticas. Sabes de lo que soy capaz. El último mensaje de Roberto hizo que todos en la sala se tensaran. Carlos mostró el texto a Sofía, quien inmediatamente comenzó a teclear furiosamente en su laptop. Acabo de registrar la solicitud de orden de protección de emergencia en el sistema judicial, anunció. Con estas amenazas documentadas, debería ser aprobada en menos de una hora. Alejandro se dirigió al interfono. Seguridad, necesito refuerzo en los pasillos de urgencias. Situación de riesgo. Padrino, no quiero que otras personas salgan perjudicadas por mi culpa, dijo Gabriela preocupada. Querida, pasaste 3 años culpándote por cosas que no eran tu responsabilidad. No vas a empezar ahora. Sostuvo su mano firmemente. Roberto tomó decisiones. Las consecuencias son suyas. Carlos colgó el teléfono después de hablar con la policía. 2 patrullas en camino. También activé a un equipo especializado en violencia doméstica. El celular de Gabriela sonó. Era Roberto. No contestes, aconsejó Sofía, pero vamos a ponerlo en altavoz para grabar. Con manos temblorosas, Gabriela contestó. ¿Hola? Gabriela, mi amor, ¿por qué me estás haciendo esto? La voz de Roberto sonaba calmada, casi seductora. Baja aquí para que hablemos. Solo nosotros dos. Como siempre resolvemos nuestros problemas. Roberto, no voy a bajar. Claro que sí, porque me amas. Y yo te amo. Y nuestra hija necesita a sus 2 padres juntos. Ella necesita seguridad. La voz de Roberto cambió sutilmente, volviéndose más fría. ¿Seguridad? ¿Con ese grupo de extraños que conociste hoy? Gabriela, no puedes confiar en ellos. Quieren aprovecharse de ti. Ellos me contaron la verdad sobre las empresas, sobre Mariana, sobre todo. ¿Verdad? Roberto rió, pero no había humor en la risa. La verdad es que no eres más que una damisela en apuros que siempre necesita a alguien para salvarla. Primero tu padrino mimado, ahora esta abogada oportunista. Alejandro apretó los puños al escuchar la falta de respeto, pero Sofía hizo un gesto para que permaneciera callado. Roberto, intentaste internarme a la fuerza, porque necesitas ayuda. Vives en un mundo de fantasía, imaginando cosas que no existen, como las empresas fantasma, como los préstamos a mi nombre, como Mariana. Hubo una pausa larga. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, más peligrosa. Gabriela, tienes 5 minutos para bajar. No me obligues a subir ahí. Roberto, no. 5 minutos, amor. Y ven sola. Si no, esta conversación tomará un rumbo que a ninguno de los dos nos va a gustar. La llamada fue terminada. El silencio en la sala era pesado. Él viene para acá, dijo Carlos dirigiéndose ya hacia la puerta. Voy a interceptarlo en la planta baja. No, dijo Alejandro.
Deja que la policía se encargue de esto. Un hombre desesperado es impredecible. Sofía estaba tecleando rápidamente. Estoy enviando la grabación al juez. Esto acelerará aún más la orden de protección. Gabriela se levantó de la camilla ignorando el mareo. Necesito irme. Él los va a lastimar por mi culpa. No vas a ningún lado, dijo Alejandro firmemente. Y nadie aquí va a ser lastimado. Este hospital tiene protocolos de seguridad muy eficientes, pero ustedes no entienden cómo es. Roberto, cuando pierde el control, la luz del pasillo parpadeó una vez. La señal de que alguien había activado el botón de pánico en 1900. Recepción está en el edificio, susurró Alejandro. Todos escucharon el sonido de voces alteradas viniendo del pasillo, seguido del ruido inconfundible de alguien discutiendo con seguridad. «Señor Velázquez, no puede subir», decía una voz masculina. «Apártate de mi camino. Vine a buscar a mi esposa. Señor, voy a tener que pedirle que se retire o llamaré a la policía». ¿La policía? Yo pago los impuestos que costean su salario. Ahora quítate del camino. Gabriela se cubrió el rostro con las manos. No va a desistir. El sonido de pasos pesados acercándose por el pasillo hizo que todos en la sala se alertaran. Alejandro se posicionó frente a la puerta, mientras Sofía continuaba documentando todo en tiempo real en su laptop. «Doctor Fuentes». Una voz femenina llegó por el interfono. «Es el centro de seguridad». El señor Velázquez forzó el paso y se dirige hacia allá. «La policía llegará en 2 minutos. Recibido. Mantengan a todos los otros pacientes alejados de esta ala». Roberto apareció en la puerta de la sala, visiblemente agitado. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida, y había una expresión en sus ojos que Gabriela nunca había visto antes. Pura desesperación mezclada con rabia. «Gabriela, basta de esta payasada. Nos vamos a casa ahora». «Roberto, no puedes estar aquí», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «¿No puedo? Soy tu esposo. Tengo todos los derechos sobre ti». «Ningún esposo tiene derechos sobre su esposa», interrumpió Sofía, continuando grabando todo. «Y ciertamente no después de agresión física documentada». Roberto la miró con desprecio. «Maytu, la señora no es más que una aprovechada que quiere ganar dinero explotando problemas conyugales normales». ¿Normales? Alejandro avanzó un paso. ¿Empujar a una mujer embarazada escaleras abajo es normal? Ella tropezó. ¿Por qué nadie me cree? Porque tenemos el video, dijo Carlos calmadamente desde la entrada, donde había aparecido con 2 guardias de seguridad. Roberto se volvió rápidamente. ¿Qué video? Ustedes no tienen ningún video. La vecina del apartamento 706 grabó todo desde la ventana. El audio también. Incluyendo cuando usted dice, si no firmas estos documentos te vas a arrepentir. La expresión de Roberto cambió de rabia a pánico. Eso es invasión de privacidad. No puede ser usado en mi contra. Sí puede cuando documenta un crimen, respondió Sofía, especialmente cuando hay testigos oculares. Gabriela. Roberto ignoró a todos los demás y se enfocó completamente en su esposa. Tú sabes que te amo. Todo lo que hice fue para protegernos, para proteger a nuestra familia. Esos papeles que firmaste eran para asegurar nuestro futuro. Mintiendo. Aislándome de todos los que me amaban, intentando internarme. Gabriela sintió un valor creciente. Eso no es amor, Roberto. Es control. ¿Control? Se rió amargamente. Amor es control. Es cuidarte cuando no puedes cuidarte a ti misma. Es tomar las decisiones difíciles, como la decisión de tener una amante. Mariana no significa nada. Es solo una distracción. Una distracción que vive en un apartamento a mi nombre y maneja un carro que yo pago sin saberlo. Roberto se dio cuenta de que se había perdido en su propia mentira. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Gabriela, por favor, vamos a casa a hablar con calma. Explico todo. Prometo que tendrá sentido. No, ya no voy a ningún lado contigo. Fue entonces cuando Roberto hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se arrodilló en el suelo, comenzó a llorar y se aferró a las piernas de ella. Por favor, amor, no puedo vivir sin ti.
Eres todo lo que tengo. Sin ti no soy nada. Gabriela miró hacia abajo, viendo al hombre que la aterrorizó durante tanto tiempo, ahora reducido a una figura patética y desesperada. Por un momento, sintió el impulso antiguo de consolarlo, de minimizar la situación para calmar su angustia. Pero entonces recordó las palabras de Sofía. Esto también era manipulación. Roberto, levántate. Esto ya no va a funcionar. No, Gabriela, te amo más que a la vida misma. Si me amaras, nunca me habrías lastimado. Desde el pasillo llegó el sonido de voces nuevas. Era la policía llegando. Roberto también lo escuchó. Su expresión cambió instantáneamente de la desesperación de vuelta a la ira. Te vas a arrepentir de esto, Gabriela. No tienes idea de lo que acabas de hacer. 2 policías entraron en la sala, seguidos por una investigadora de la División Especializada en Violencia Doméstica. Roberto se levantó rápidamente, alisando el traje e intentando recuperar la compostura. Oficiales, qué bueno que llegaron. Mi esposa está siendo manipulada por estas personas. Ella necesita cuidados médicos, no lavado de cerebro. La investigadora, una mujer de unos 50 años con mirada experta, observó la situación evaluando a todos los presentes. Comandante Ana Torres se presentó. Señora Velázquez, usted realizó una denuncia. Gabriela dudó por un momento, pero entonces vio la mirada alentadora de su padrino. Sí, mi marido me agredió. Eso es mentira, protestó Roberto. Ella se cayó. Yo ni siquiera estaba en casa cuando ocurrió. Señor Velázquez, dijo la comandante calmadamente, tenemos un video que contradice su versión. Roberto palideció nuevamente. ¿Qué video? Ustedes no pueden estar seguros de que soy yo. Carlos se acercó a la comandante y le mostró el celular. La vecina grabó todo. Tenemos imagen y audio. Mientras la comandante veía el video, Roberto comenzó a sudar visiblemente. Sus ojos recorrieron la sala como si buscara una ruta de escape. Señor Velázquez, dijo la comandante después de ver el video, usted está detenido por violencia doméstica y amenazas. Ustedes no pueden detenerme. Soy empresario, tengo derechos. Todos tienen derechos, incluyendo su esposa de no ser agredida. Uno de los policías se acercó con esposas. Roberto retrocedió. Esperen. Ustedes no entienden. Sin mí, Gabriela no puede sobrevivir. No sabe manejar dinero. No sabe tomar decisiones. Yo cuido todo por ella. Ella parece muy capaz de tomar sus propias decisiones, observó la comandante. Pero está embarazada. Van a separar una familia. Vamos a proteger una familia, interrumpió Sofía levantándose. Comandante Torres, tengo documentos que muestran un esquema de fraude financiero donde la señora Velázquez fue usada como testaferro. La comandante hojeó rápidamente los papeles que Sofía le entregó. Empresas fantasma, préstamos fraudulentos, falsificación de firma, murmuró levantando las cejas. Señor Velázquez, esto es un delito federal. No, estos son solo estrategias fiscales. Las estrategias fiscales no incluyen documentos falsificados. Roberto se dio cuenta de que estaba acorralado. Su máscara de empresario exitoso había caído completamente, revelando a un hombre desesperado y asustado. Gabriela, intentó una vez más, ¿realmente vas a dejar que me arresten? ¿Después de todo lo que construimos juntos? Roberto, no construimos nada juntos. Tú construiste un castillo de mentiras usando mi nombre. Pero te amo. No, tú me poseías. Y ahora se acabó. Mientras los policías le colocaban las esposas, Roberto hizo un último intento de intimidación. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Tengo amigos influyentes. Conozco a personas importantes. Sus personas importantes también están siendo investigadas, informó Carlos. La operación es más grande de lo que usted imagina. ¿Cómo así? La empresa contable que falsificó las firmas, la notaría que registró documentos falsos, los bancos que facilitaron las operaciones sospechosas, todos están siendo investigados. Roberto se quedó en silencio, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que enfrentaba, señor Velázquez, dijo la comandante mientras lo conducían fuera. Tiene derecho a guardar silencio.
Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en el tribunal. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio surreal se apoderó de la sala. Gabriela miró alrededor, como si no pudiera creer que Roberto realmente se había ido. «Terminó», susurró. «El proceso apenas comienza», la corrigió Sofía gentilmente. «Pero la parte más difícil ya pasó. Ahora vamos a reconstruir tu vida». En las horas siguientes al arresto de Roberto, el hospital se transformó en un centro de operaciones. Sofía había establecido una especie de oficina improvisada en la sala de espera, coordinando con autoridades y preparando los documentos legales necesarios. «Gabriela», dijo acercándose a la camilla, donde la joven aún estaba internada para observación. «La orden de protección fue aprobada. Roberto no puede acercarse a ti, ni intentar contacto directo o indirecto. ¿Y si logra salir de la cárcel? Eso va a demorar. Las acusaciones son serias: violencia doméstica, fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. Estará detenido por un buen tiempo». Alejandro se sentó al lado de su ahijada. «Querida, necesitamos hablar sobre cuestiones prácticas. ¿Dónde quieres quedarte cuando recibas el alta?» Gabriela se dio cuenta de que no había pensado en eso. Durante años toda su vida giró en torno a la casa que compartía con Roberto, de la rutina que él controlaba. «Yo, no sé, la casa es nuestra, pero no puedo volver allí». «Claro que puedes», dijo Sofía. «De hecho, tienes más derecho a estar allí que él. Con el arresto y la orden de protección, Roberto es quien tiene prohibido acercarse a la residencia. Pero todos los recuerdo, entiendo», dijo Alejandro suavemente. «Si quieres, puedes quedarte en mi casa hasta que te sientas lista. Tengo habitaciones de sobra y sería un honor recibirte». La oferta trajo lágrimas a los ojos de Gabriela. «Padrino, ya has hecho tanto por mí. No he hecho nada que cualquier persona que te ame no haría, y me arrepiento de no haber percibido antes lo que estaba sucediendo. No podrías saberlo. Roberto me aisló de todos los que podrían ayudarme». Carlos entró en la sala con una carpeta nueva. «Señora Velázquez, tengo buenas noticias. Logramos rastrear la mayor parte de los bienes desviados. La casa está libre de hipotecas. Las deudas eran todas fraudulentas. El dinero de las cuentas empresariales está siendo repatriado». «¿Qué quieres decir con repatriado?» «Roberto estaba transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero. Dinero que era tuyo por derecho, ya que apareces como socia mayoritaria en las empresas». Gabriela todavía estaba procesando la información cuando su celular sonó. Era un número que no reconocía. «¿Hola? ¿Señora Velázquez? Aquí doña Teresa del apartamento 706. ¿Cómo está usted?» «Doña Teresa». Gabriela se animó. «Estoy bien. Muchísimas gracias por todo lo que hizo. Querida, solo hice lo que cualquier vecina decente haría. No podía quedarme viendo aquello sin hacer nada. Usted salvó mi vida. No, hija mía. Tú salvaste tu propia vida cuando decidiste buscar ayuda. Yo solo documenté la verdad». Después de colgar, Gabriela reflexionó sobre las palabras de la vecina. Era verdad. Por más que todos a su alrededor hubieran ofrecido apoyo, ella había tomado la decisión final de no volver con Roberto. «¿Sabes qué?», le dijo a Alejandro. «Creo que quiero volver a casa». «¿A mi casa? ¿Estás segura?» «Es mi casa también. No voy a dejar que los recuerdos malos me expulsen de ella». Sofía sonrió. «Esa es la actitud correcta. Pero vamos a garantizar que tengas todo el apoyo necesario. ¿Qué tal si instalamos un sistema de seguridad? Y yo puedo proporcionar una enfermera para que te acompañe los primeros días», añadió Alejandro. «Solo hasta que te sientas completamente segura». Gabriela sintió una ola de gratitud. Por primera vez en años estaba rodeada de personas que realmente querían su bienestar, sin segundas intenciones. «¿Y qué hay del bebé?», preguntó poniendo la mano en su vientre. «El ultrasonido mostró que está bien», respondió Alejandro con una sonrisa. «Mi nieta es una luchadora, igual que su madre». «Ella crecerá libre», dijo Gabriela con determinación creciente. «Conocerá el amor verdadero, no el control disfrazado de amor». Sofía revisó sus documentos. «Gabriela, hay una cuestión legal importante que necesitamos discutir. Roberto sigue siendo legalmente el padre de la niña.
Incluso preso, puede intentar reclamar derechos parentales. El estómago de Gabriela se contrajo. ¿Puede intentar quitarme a mi hija? No fácilmente, especialmente considerando el historial de violencia documentado. Pero necesitamos prepararnos legalmente. Vamos a garantizar que eso no suceda, dijo Alejandro firmemente. Esta niña crecerá segura y amada. Gabriela miró por la ventana del hospital, viendo el amanecer pintar el cielo de tonos dorados. Era un nuevo día, literal y figurativamente. Por primera vez en 3 años, el futuro no parecía una continuación inevitable del presente opresivo. 2 días después, Gabriela estaba en casa por primera vez sin Roberto. La casa parecía diferente, más grande, más silenciosa, pero también más suya. Sofía había organizado que un equipo retirara todas las pertenencias personales de él, dejando solo los muebles y objetos neutros. Alejandro llegó para el almuerzo cargando cajas. ¿Qué es esto, padrino? Tus cosas. Documentos, fotos, recuerdos que Roberto había guardado. Hizo una pausa significativa. Encontramos todo cerrado con llave en un armario de su oficina. Gabriela abrió la primera caja con manos temblorosas. Dentro estaban fotos de ella con sus padres, sus diplomas universitarios, cartas que había escrito a amigas pero nunca enviado, su viejo diario. Dios mío, susurró, tomando una foto donde sonreía al lado de sus padres. Yo había preguntado sobre estas fotos varias veces. Roberto dijo que se habían perdido en la mudanza. Él no perdió nada. Escondió a propósito todo lo que pudiera conectarte con tu identidad anterior a él. En la segunda caja, Gabriela encontró algo aún más impactante. Copias de correos electrónicos que ella había enviado a antiguas amigas, todos con respuestas que nunca recibió. Patricia, Camila, Luciana, todas me respondieron, dijo, leyendo los mensajes con lágrimas en los ojos. No me abandonaron. Intentaron mantener contacto. ¿Roberto interceptaba tus comunicaciones? Aparentemente sí, mira. Le mostró un correo de su mejor amiga de la universidad. Gaby, estoy preocupada por ti. Intenté llamarte varias veces, pero Roberto dijo que no quieres hablar conmigo. Si cambias de opinión, llámame. Te quiero. Alejandro se sentó a su lado en el sofá. Querida, ¿hace cuánto que no hablas con tus amigas? ¿2 años? Quizás más. Ellas dejaron de insistir después de que Roberto siempre decía que yo estaba ocupada, o que no quería conversar. Y tú creíste que te habían abandonado. Pensé que había perdido todas mis amistades por el embarazo, por los cambios en la vida. Gabriela se pasó la mano por el cabello, frustrada consigo misma. ¿Cómo fui tan ingenua? No fuiste ingenua. Fuiste sistemáticamente manipulada por un especialista en control psicológico. Gabriela continuó explorando las cajas y encontró algo que la dejó sin aliento. Una carpeta con copias de todos los documentos que Roberto le hizo firmar, incluyendo anotaciones en su letra explicando cómo cada uno sería usado para mantener a Gabriela dependiente y controlada. Padrino, mira esto. Le mostró una anotación particularmente perturbadora. Cuando Gabriela descubra lo de Mariana, usar el embarazo para chantajearla emocionalmente. Si es necesario, amenazar con internarla por inestabilidad mental. Lo planeó todo, dijo Alejandro, su voz cargada de rabia contenida. Cada manipulación, cada mentira. Hay más. Gabriela hojeó los papeles. Aquí dice, convencer a Gabriela de que no tiene capacidad para criar a la hija sola. Usar historial financiero como prueba de dependencia total. Sonó el timbre, interrumpiendo el descubrimiento perturbador. Era Sofía, acompañada de una mujer que Gabriela no reconoció. Gabriela, quiero presentarte a alguien. Esta es Mariana Ortiz. La joven de cabello castaño y ojos grandes se adelantó nerviosamente. Señora Velázquez, yo... Necesito pedirle disculpas. Gabriela la estudió por un momento. Esta era la mujer que vivía en el apartamento a su nombre, que conducía el carro que ella pagaba. Tú eras la amante de mi marido. Lo era y no lo era, dijo Mariana, sus manos temblando. Es decir, es complicado. ¿Cómo así de complicado? Le preguntó Alejandro claramente desconfiado. Mariana respiró profundo antes de continuar. Roberto me contrató hace 2 años. Pensé que era para trabajar en su empresa.
pero después descubrí que mi verdadero trabajo era ser la prueba de que usted era una esposa inadecuada. No entiendo, dijo Gabriela confundida. ¿Roberto te contrató para ser su amante? No exactamente. Mariana se sentó en el sillón claramente incómoda. Me contrató como asistente ejecutiva, pero después descubrí que mi trabajo real era crear evidencias de infidelidad para usar contra usted cuando fuera conveniente. Sofía se inclinó hacia adelante. Explícalo mejor. Roberto lo tenía todo planeado. Si alguna vez intentaba dejarlo o cuestionaba las finanzas, él usaría mi existencia como prueba de que usted era una esposa inadecuada que lo llevó a buscar consuelo en otra mujer. Gabriela sintió náuseas. ¿Estabas fingiendo ser su amante? Al principio sí. Ni siquiera sabía que estaba casado. Me mostró fotos suyas y dijo que usted era una exnovia inestable que lo perseguía. Mariana bajó los ojos, avergonzada. Pagaba muy bien y yo necesitaba el dinero. Mi madre estaba enferma. ¿Pero tuvieron una relación de verdad?, preguntó Alejandro. No de la forma que ustedes imaginan. Roberto era incapaz de tener una relación real con cualquier persona. Todo para él era estrategia, control, manipulación. Sofía mostró algunos documentos. Mariana buscó nuestro despacho la semana pasada. Quiere colaborar con la investigación. ¿Por qué?, preguntó Gabriela, aún procesando las revelaciones. Porque descubrí la verdad sobre usted y sobre lo que él estaba haciendo. Vi las fotos suyas lastimada que guardaba en el celular. ¿Guardaba fotos mías lastimada? Como trofeos, dijo Mariana con asco. Y cuando cuestioné dijo que usted era torpe y que yo no debía meterme en sus asuntos. Gabriela se levantó y caminó hasta la ventana, tratando de organizar sus pensamientos. Entonces toda nuestra vida fue una puesta en escena. Incluso su supuesta traición era parte del plan. Gabriela, dijo Mariana suavemente, hay algo que necesitas saber. Roberto filmaba nuestras escenas románticas. Tenía cámaras ocultas en el apartamento. ¿Para qué? Para usar como chantaje emocional contra usted. Mostraba los videos siempre que usted cuestionaba algo, para hacerle sentir que merecía ser tratada mal. Alejandro apretó los puños. Ese hombre es un psicópata. Hay más, dijo Sofía, consultando sus notas. Mariana nos trajo copias de los archivos de la computadora de Roberto. Mantenía un diario detallado de todas las técnicas de manipulación que usaba con usted. ¿Un diario? Gabriela se volvió desde la ventana. Documentaba cada método de control psicológico como si fuera un experimento científico, explicó Mariana. Tenía anotaciones como: Gabriela respondió bien a la técnica de aislamiento social o cuestionamiento de la realidad funcionó después de 3 intentos. El silencio que siguió fue pesado. Gabriela finalmente entendió que no había sido simplemente víctima de un marido abusivo, había sido conejillo de indias de un depredador calculador. Mariana, dijo finalmente, tú también eras víctima de él. Lo sé ahora, pero en ese entonces necesitaba tanto el dinero. Mariana comenzó a llorar. Mi madre estaba en quimioterapia y yo no tenía seguro médico. Roberto ofreció pagar todos los tratamientos a cambio de mis servicios. Usó tu vulnerabilidad contra ti, igual que hizo conmigo. Sí, y cuando intenté salir, amenazó con dejar de pagar el tratamiento de mi madre. Sofía se levantó. Con el testimonio de Mariana y toda esta documentación, tenemos un caso sólido no solo para violencia doméstica, sino para una acusación mucho más seria. ¿Qué acusación? Conspiración para cometer fraude, secuestro psicológico, extorsión. Sofía hojeó sus papeles. Roberto no saldrá de la cárcel tan pronto. Gabriela miró a Mariana, que aún lloraba silenciosamente. ¿Cómo está tu madre? Ella falleció el mes pasado. Lo siento, gracias. Fue después de eso que decidí contar la verdad. Me di cuenta de que Roberto me había usado durante toda la enfermedad de ella y que probablemente haría lo mismo con otras mujeres. Por primera vez, Gabriela sintió algo que no esperaba sentir por Mariana: compasión. Una semana después, Gabriela estaba sentada en su sala sosteniendo un teléfono, dudando antes de marcar. Había encontrado los números de sus antiguas amigas entre los papeles que Roberto había escondido, y finalmente decidió que era hora de reconectarse con su pasado.
Marcó el primer número. «¿Hola? ¿Camila? Soy Gabriela». Hubo una pausa larga, después un grito de alegría que casi perforó su tímpano. «¡Gabriela! Dios mío, ¿dónde estabas? Intenté llamarte miles de veces. Es una larga historia, Cami. ¿Tienes tiempo para charlar?» «Tengo toda la vida. Espera que voy a llamar a Patricia y Luciana también. ¡Conferencia!». En pocos minutos, Gabriela estaba hablando con sus 3 mejores amigas de la universidad, explicando todo lo que había sucedido. Las lágrimas vinieron naturalmente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. «Gaby, sabíamos que algo andaba mal», dijo Patricia. «Pero Roberto siempre tenía una excusa lista. Decía que estabas pasando por una fase difícil y necesitabas espacio», añadió Luciana. «Llegamos a ir a tu casa una vez», contó Camila. «Roberto nos recibió en la puerta y dijo que estabas dormida porque habías tomado medicamento para la ansiedad». «¿Qué medicamento?». «Yo nunca tomé medicamento para la ansiedad». Ahora sabemos que era mentira. Pero en ese momento fue tan convincente. «Siempre fue convincente», admitió Gabriela. «Por eso tardé tanto en darme cuenta». «Lo importante es que te diste cuenta», dijo Patricia cariñosamente, «y que ahora estamos aquí para ti. ¿Podemos visitarte? Nos estamos muriendo de ganas». «Claro. Vengan cuando quieran. Tengo mucho que contarles». Tras colgar, Gabriela se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. Era como si estuviera reconectándose con piezas perdidas de sí misma. Alejandro llegó para el almuerzo, como había hecho todos los días desde que ella salió del hospital. «¿Cómo estás hoy, querida?» «Mejor. Hablé con mis amigas. ¡Qué bueno! ¿Van a visitarte?» «Sí. Padrino, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué no insististe más en mantener contacto conmigo cuando comencé a salir con Roberto?» Alejandro suspiró profundamente. «Porque cometí un error. Pensé que estabas creciendo, volviéndote independiente, y que debía respetar tus elecciones. Cuando Roberto comenzó a limitar nuestros encuentros, lo interpreté como celos normales de un hombre enamorado. No podías saberlo». «Sí podía. Debería haber prestado más atención a las señales. Recuerdo que cambiaste. Te volviste más callada, más ansiosa, pero Roberto siempre tenía explicaciones tan razonables. Era experto en eso. Me prometí a mí mismo que nunca más dejaré que nadie te aísle de mí. Ni a ti, ni a nadie». Gabriela sonrió. «Yo tampoco quiero estar más aislada. Aprendí que necesitamos una red de personas que nos amen». El teléfono de la casa sonó. Era Sofía, la abogada. «Gabriela, tengo noticias importantes. Roberto va a aceptar un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Renuncia a todos los derechos sobre ti y sobre la niña, a cambio de una reducción de la pena. También transfiere todos los bienes recuperados a tu nombre y paga una indemnización sustancial». Gabriela sintió una mezcla de alivio y aprensión. «¿Y si cambia de opinión después?» «No puede. Será homologado judicialmente. También será deportado después de cumplir la condena. Descubrimos que falsificó algunos documentos de nacionalidad». «¿Deportado a dónde?» «A Argentina, donde nació. No podrá volver a México por 10 años». Alejandro tomó el teléfono. «Doctora Sofía, ¿esto significa que Gabriela y mi nieta estarán completamente seguras?» «Completamente». «Roberto también tendrá que participar en un programa de rehabilitación para agresores, aunque sinceramente dudo que funcione con alguien como él». Gabriela puso la mano en su vientre, donde su hija pateaba vigorosamente. «¿Oíste eso, pequeña? Vas a crecer libre y segura». Alejandro sonrió viendo a su ahijada conversar con su nieta aún no nacida. «Ustedes dos van a tener una vida maravillosa». «Vamos a tener», corrigió Gabriela. «Tú también, padrino. Ustedes dos van a tener un abuelo increíble». 2 meses habían pasado desde el arresto de Roberto. Gabriela estaba en la habitación que había transformado en cuarto de bebé, pintando delicadas flores en las paredes. Era algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto consideraba pérdida de tiempo y dinero. «¿Puedo entrar?» Camila apareció en la puerta cargando bolsas de compras. «Claro. ¿Qué trajiste esta vez?» «Ropita para mi ahijada», dijo Camila esparciendo pequeños vestidos coloridos sobre la cama. «Y también traje algo para ti». Gabriela tomó el paquete que Camila le entregó.
Dentro había un cuaderno de cuero con su nombre grabado en la portada. «Para que escribas», explicó Camila. «¿Recuerdas cómo te encantaba escribir en la universidad? Tus cuentos eran increíbles». Había olvidado eso. Gabriela pasó la mano por la portada del cuaderno. Roberto decía que escribir era hobby de adolescente. Roberto decía muchas tonterías. «Tienes un talento real». Gabriela se sentó en el sillón de la habitación y abrió el cuaderno en la primera página. Sin pensar mucho, comenzó a escribir. «Me llamo Gabriela y estoy recordando quién soy». Las palabras fluyeron naturalmente, como si una represa se hubiera roto dentro de ella. Escribió sobre los últimos meses, sobre redescubrir su fortaleza, sobre la hija que estaba por venir. «Gaby», dijo Camila suavemente, «estás llorando». «Son lágrimas buenas», respondió continuando escribiendo. «Hace tanto tiempo que no me sentía yo misma». Luciana y Patricia llegaron juntas, cargando comida para el almuerzo que se había vuelto tradición los sábados. «¿Dónde está nuestro padrino querido?», preguntó Luciana, refiriéndose a Alejandro, a quien las amigas habían adoptado cariñosamente. «Está en el hospital, pero viene a almorzar aquí dentro de poco». «Es un amor», dijo Patricia. «Tienen suerte de tenerse el uno al otro». «Lo sé. A veces pienso en lo que habría pasado si él no hubiera sido el médico de guardia aquella noche, pero lo fue», dijo Camila pragmáticamente. «El universo tiene sus maneras. O tal vez», dijo Gabriela tocando su vientre, «mi hija tenga sus maneras. Me estaba protegiendo desde antes de nacer». «Hablando de eso», dijo Luciana, «ya elegiste el nombre, Esperanza». Las tres amigas se miraron y sonrieron simultáneamente. «Es perfecto», dijo Camila. «Esperanza Fuentes Velázquez». Gabriela probó el nombre completo. «Pero creo que voy a quitar el Velázquez». «¿Puedes hacer eso?» «Sofía está encargándose de los papeles». «Esperanza tendrá el apellido del padrino si él está de acuerdo». «Claro que estará de acuerdo», se rió Patricia. «Ese hombre se derrite cada vez que habla de la nieta que aún ni siquiera ha nacido». Alejandro llegó en medio de la conversación, cargando flores del jardín del hospital. «¿De qué están hablando?», preguntó distribuyendo besos en las mejillas de todas. «De cómo te derrites cuando hablas de Esperanza», dijo Luciana provocativamente. «¿Esperanza?». Alejandro se detuvo en medio de la sala. «¿Este es el nombre que elegiste?». «Así. ¿Te gusta?». Alejandro se acercó y colocó la mano cuidadosamente en el vientre de Gabriela. «Hola, Esperanza. Aquí está el abuelito. Muero de ganas por conocerte». Como si entendiera, el bebé dio una patada fuerte exactamente donde estaba la mano de Alejandro. «¿Le gustó?», exclamó él emocionado. «¿O te está diciendo que quites la mano de su barriga?», bromeó Camila. «No, no. Le gustó. Esperanza y yo ya nos entendemos perfectamente». Gabriela miró alrededor de la sala, las amigas riendo, el padrino conversando con su hija aún no nacida, las flores esparcidas por la mesa, el olor a comida casera viniendo de la cocina. Era todo tan simple y tan diferente de la vida artificial que había vivido con Roberto. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que finalmente entendí la diferencia entre estar acompañada y estar rodeada de amor». «¿Cuál es?», preguntó Alejandro. «Cuando estás solo acompañada, sientes soledad incluso teniendo a alguien cerca. Cuando estás rodeada de amor, sientes plenitud incluso estando sola». «¿Y ahora?», ya preguntó Luciana. Gabriela sonrió mirando a cada rostro querido en la sala. «Ahora estoy rodeada de amor, y nunca más voy a olvidar cómo se siente esa sensación». El tribunal estaba lleno cuando Roberto fue sentenciado. Gabriela eligió no asistir, pero Sofía la mantuvo informada por teléfono. 5 años de prisión, más 3 de libertad condicional, informó Sofía, y la deportación está confirmada. ¿Cómo reaccionó? Intentó hacer un discurso sobre cómo todo fue un malentendido, pero el juez lo cortó. Las evidencias eran irrefutables. Gabriela estaba en casa, en el jardín que había comenzado a cultivar. Alejandro la encontró plantando rosas cuando llegó del hospital. «¿Cómo te sientes?», preguntó sentándose en el banco junto a ella. «Extraña. Durante tanto tiempo soñé con este momento, pero ahora que llegó», hizo una pausa limpiando la tierra de sus manos. «Siento más alivio que satisfacción». «Es normal».
No eres una persona vengativa. A veces me pregunto si Roberto siempre fue así o si algo lo transformó en eso. Querida, algunas personas nacen con la capacidad de empatía comprometida. No es tu responsabilidad entender o perdonar. Lo sé, es solo que es difícil aceptar que viví 3 años con un extraño. Alejandro la abrazó lateralmente. No viviste con un extraño. Sobreviviste a un depredador y ahora estás libre. El teléfono de Gabriela sonó. Era Mariana. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Quería contarte que conseguí un trabajo nuevo en una ONG que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. ¡Qué maravilla! Serás excelente en eso. Gabriela, ¿puedo preguntarte algo? ¿Me perdonas? Mariana, las dos fuimos víctimas de él, no hay nada que perdonar. Gracias. Eso significa mucho para mí. Después de colgar, Gabriela volvió a plantar sus rosas. Cada planta representaba algo. Una para el valor de Doña Teresa, una para la dedicación de Alejandro, una para la amistad redescubierta, una para esperanza. ¿Cuántas rosas vas a plantar?, preguntó Alejandro divertido. Una para cada persona que me ayudó a comenzar de nuevo, respondió. Va a ser un jardín grande. Y una para ti misma. Gabriela tomó el último plantón, una rosa blanca. Esta es para la mujer que volví a ser. Mientras plantaba sintió una contracción leve. No era dolor, solo el bebé acomodándose. Falta poco, ¿verdad, Esperanza?, susurró a su vientre. 2 semanas, según el último ultrasonido, dijo Alejandro, su tono profesional mezclado con ansiedad de abuelo. ¿Estás nervioso? ¿Yo? Claro que no. Solo ya preparé 3 rutas diferentes para el hospital. Verifiqué la maternidad 2 veces. Hablé con todo el equipo obstétrico y... ¿Estás nervioso? Gabriela se rió. Quizás un poquito. Padrino, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Cuando Esperanza nazca, quiero que seas la primera persona en cargarla, antes que yo. Alejandro dejó de fingir que ayudaba con las plantas. Gabriela, eso es responsabilidad de la madre. Tú salvaste nuestras vidas aquella noche. Quiero que seas tú quien dé la bienvenida a mi hija a este mundo. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Sería un honor, y quiero que seas oficialmente su abuelo. No solo en el corazón, sino legalmente también. ¿Cómo así? Sofía está preparando los papeles para que seas el abuelo legal de Esperanza, con todos los derechos y responsabilidades. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, claramente emocionado. Gabriela, ¿estás segura? Eso es un compromiso para toda la vida. Estoy absolutamente segura. Ya eres nuestra familia de corazón. Ahora quiero que seas familia de derecho también. Entonces sí, 1000 veces sí. Mientras terminaban de plantar las rosas, Gabriela sintió una paz profunda. El jardín estaba creciendo igual que ella, y pronto una nueva vida florecería en aquel ambiente de amor y seguridad que ellos habían construido juntos. Eran las 3 de la mañana cuando Gabriela despertó con las primeras contracciones reales. Durante 3 horas intentó convencerse de que eran solo los ensayos que había sentido en las últimas semanas. Pero cuando la 4ª contracción vino con fuerza total, supo que era la hora. Llamó a Alejandro, que atendió al primer tono. ¿Es ahora?, preguntó claramente, ya despierto y esperando. Creo que sí, las contracciones son regulares, llegando ahí en 10 minutos. ¿Ya tienes la maleta lista? Desde hace 2 semanas, se rió entre una contracción y otra. Alejandro llegó en tiempo récord, acompañado de Camila, que tenía llave de la casa para emergencias. ¿Cómo estás?, preguntó Camila, ayudando a Gabriela a bajar las escaleras. Nerviosa, emocionada, con miedo, feliz, todo al mismo tiempo. Es normal, dijo Alejandro, verificando profesionalmente las contracciones. Vamos al hospital. El trayecto fue surrealista. Gabriela recordó la última vez que había hecho ese camino. Lastimada, asustada, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Ahora estaba haciendo el mismo recorrido para traer vida al mundo. Padrino, dijo cuando llegaron al hospital, no olvides lo que hablamos. Jamás lo olvidaría. El equipo de obstetricia estaba preparado. Alejandro había seleccionado personalmente a cada profesional, garantizando que Gabriela tuviera la mejor atención posible. Doctor Fuentes, dijo la obstetra cuando llegaron,
Su nieta tiene prisa. La dilatación ya está avanzada. En las siguientes 4 horas, Gabriela vivió la experiencia más intensa de su vida. Camila sostenía una de sus manos, Alejandro la otra, mientras ella traía a Esperanza al mundo. Un esfuerzo más, Gabriela, la médica animó. Ya veo la cabeza. Tú puedes, querida, susurraba Alejandro. Esperanza casi está aquí. Y entonces, con un último esfuerzo monumental, Esperanza nació. El primer sonido que ella oyó en el mundo no fue llanto. Fue el suspiro emocionado de Alejandro cuando la tomó en brazos, exactamente como Gabriela había pedido. «Hola», mi nieta susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Bienvenida al mundo». Esperanza abrió los ojos, grandes y oscuros como los de la madre, y pareció estudiar el rostro del abuelo por un largo momento antes de comenzar a llorar. «Es perfecta», dijo Alejandro colocándola cuidadosamente en los brazos de Gabriela. «Hola, mi amor», susurró Gabriela a su hija. «Por fin nos conocemos». Esperanza dejó de llorar instantáneamente al oír la voz de su madre. Era como si reconociera aquel sonido que la acompañó durante 9 meses. «Tiene tus ojos», dijo Camila, secando sus propias lágrimas. «Y la determinación del abuelo», añadió la obstetra riendo. Esta niña sabía exactamente cuándo quería nacer. Mientras Esperanza era examinada y pesada, Gabriela miró alrededor de la sala. Era el mismo hospital donde su vida había cambiado meses antes, pero ahora las circunstancias eran completamente diferentes. No había miedo, no había violencia, no había mentiras. «Tus 200 kilos, 50 centímetros», la enfermera anunció. «Una niña sana y fuerte, igual que la madre», dijo Alejandro orgullosamente. Cuando trajeron a Esperanza de vuelta a Gabriela, la niña estaba alerta y curiosa. Sus ojitos vagaban por la sala como si quisiera absorber cada detalle de este mundo nuevo. «Esperanza», dijo Gabriela suavemente, «quiero presentarte a las personas que te van a amar para siempre. Este es el abuelito Alejandro que nos salvó, y esta es la tía Camila, que me enseñó a tener amigas de verdad. Y hay más gente esperando para conocerte», añadió Camila. «La tía Luciana y la tía Patricia están en la sala de espera junto con doña Teresa». Doña Teresa vino. No se lo perdería por nada. Trajo un regalo hecho a mano para la niña del valor, como ella llama a Esperanza. Gabriela sonrió, acomodando mejor a la hija en sus brazos. «¿Oíste eso, mi hija? Ya tienes una familia entera esperándote allá afuera». Esperanza movió su cabecita, como si entendiera, y Gabriela supo que su hija crecería rodeada por el tipo de amor que ella misma había redescubierto. Incondicional, protector y verdadero. 3 meses después del nacimiento de Esperanza, Gabriela estaba en casa disfrutando de la mañana de domingo. La bebé dormía tranquilamente en la cuna al lado de la cama, mientras ella escribía en su diario, un hábito que había retomado y que la ayudaba a procesar toda la transformación en su vida. «Querido diario», escribió, «hoy Esperanza sonrió por primera vez de verdad. No fueron solo gases. Fue una sonrisa consciente y dirigida al abuelito Alejandro. Él se derritió completamente». Sonó el timbre y escuchó a Alejandro atender la puerta. Él se había mudado temporalmente al cuarto de huéspedes para ayudar con los cuidados del bebé, pero Gabriela sospechaba que estaba disfrutando tanto ser abuelo que no quería irse. «Gabriela», llamó. «La doctora Sofía llegó y trae noticias». Gabriela bajó las escaleras cargando a Esperanza, que se había despertado. La abogada estaba en la sala con una expresión satisfecha. «Buenos días, Sofía. ¿Qué noticias son esas?» «Oficialmente ahora eres una mujer libre e independiente. Todos los papeles del divorcio fueron firmados, los bienes fueron transferidos y Roberto renunció a cualquier derecho paternal. ¿Y cómo está reaccionando a la prisión?» «Según el informe que recibí, no muy bien. Aparentemente tiene dificultades para aceptar que ya no puede controlar a nadie». Alejandro tomó a Esperanza en brazos. «¿Y qué hay de la deportación?» «Confirmada para después del cumplimiento de la pena. No podrá volver a México». «Significa que realmente terminó», dijo Gabriela, sintiendo un peso saliendo de sus hombros. «Totalmente. Hay una cosa más». Sofía sonrió. «¿Recuerdas la investigación sobre las empresas fraudulentas? Descubrimos que Roberto desvió mucho más dinero del que imaginábamos,
La restitución va a ser sustancial. ¿Cuánto? Suficiente para que tú y Esperanza vivan cómodamente por el resto de la vida, incluso si nunca trabajas de nuevo. Gabriela miró a la hija en brazos del abuelo. Pero quiero trabajar. Quiero que ella vea que las mujeres pueden ser independientes y realizadas. ¿Ya decidiste qué quieres hacer?, se preguntó Alejandro. Estoy pensando en escribir, tal vez un libro sobre mi experiencia, para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Es una idea maravillosa, dijo Sofía. De hecho, nuestro despacho recibe casos similares al tuyo con frecuencia. Sería útil tener un material para recomendar a las clientas. El teléfono sonó. Era Camila. Gaby, enciende la tele en el canal 7, rápido. Alejandro encendió la televisión y todos quedaron impactados con lo que vieron. Un reportaje sobre Roberto y el esquema de fraudes, con el título Empresario condenado por violencia doméstica y lavado de dinero. El caso llamó la atención de las autoridades por la complejidad del esquema, donde la propia esposa fue usada como testaferro para las operaciones fraudulentas, decía el reportero. No mostraron mi cara, observó Gabriela, aliviada. Solicité que preservaran tu identidad, explicó Sofía. Tienes derecho al anonimato como víctima. El reportaje continuó mostrando a otras mujeres que habían sido víctimas de esquemas similares en diferentes partes del país. ¿Ves? Sainz dijo a Alejandro, tu historia realmente puede ayudar a otras personas. Quizás debería dar una entrevista, dijo Gabriela pensativamente. Claro, cuando me sienta lista. Solo cuando quieras, aseguró Sofía. No hay prisa para nada. Esperanza comenzó a lloriquear y Alejandro inmediatamente empezó a mecerla suavemente. Creo que alguien tiene hambre, dijo entregando la bebé a Gabriela. Mientras amamantaba a Esperanza, Gabriela reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. Hace un año, estaba atrapada en un matrimonio abusivo, aislada de todos los que la amaban sin perspectiva de futuro. Ahora tenía una hija saludable, estaba rodeada de personas que se preocupaban genuinamente por ella, y por primera vez en años sentía que podía ser quien realmente era. ¿Saben qué?, le dijo a Sofía y Alejandro. Creo que finalmente entendí lo que significa libertad. ¿Qué significa?, se preguntó Sofía. No es solo no tener a nadie controlándote. Es tener el derecho de ser tú misma, de cometer tus propios errores, de tomar tus propias decisiones, incluso las equivocadas, y aprender de ellas. ¿Y te sientes libre?, preguntó Alejandro. Gabriela miró a Esperanza, que la miraba con aquellos ojos grandes y curiosos, después al abuelo que las protegía con tanto cariño, después a la abogada que había luchado por sus derechos. Completamente, respondió. Por primera vez en la vida adulta, me siento completamente libre. 6 meses después, Gabriela estaba en la biblioteca de casa, una habitación que había transformado en oficina, tecleando el último capítulo de su libro. Esperanza dormía en el carrito al lado del escritorio, ocasionalmente emitiendo pequeños ruidos que hacían sonreír a Gabriela. El camino hacia la libertad no es una línea recta, tecleó. Está lleno de curvas, obstáculos y momentos de duda. Pero cada paso vale la pena cuando finalmente llegas al otro lado. Alejandro apareció en la puerta cargando 2 tazas de café. ¿Cómo va el libro? Terminando. Es extraño poner todo en papel. Lo hace más real de cierta forma. ¿Y cómo te sientes al respecto? Orgullosa. Hace 3 años, ni siquiera podía tomar decisiones simples sola. Ahora estoy escribiendo un libro entero sobre mi jornada. Tu padre estaría muy orgulloso, dijo Alejandro suavemente. Él siempre supo que eras especial. Lo extraño, y a mamá. Me gustaría que conocieran a Esperanza. Ellos la conocen, dijo Alejandro con convicción, y las están protegiendo desde donde estén. Esperanza se despertó y comenzó a moverse, haciendo esos ruidos adorables de bebé que siempre derretían el corazón de Gabriela. Hola, mi amor, dijo, tomando a la niña en brazos. El abuelito trajo café para que mamá termine de trabajar. Por cierto, dijo Alejandro, llegó una carta interesante hoy. ¿Qué carta? De una editorial. Parece que Sofía mostró algunos capítulos de tu libro a una amiga que trabaja en el área editorial. Gabriela abrió los ojos.
¿En serio? Quieren programar una reunión para discutir la publicación. Dios mío, ni siquiera he terminado aún. Por lo visto, lo que leyeron fue suficiente para despertar interés. El teléfono sonó. Era Mariana. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Shh, excelente. Gabriela, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Charles Tamamán sobre el nuevo proyecto de ley para proteger a mujeres víctimas de violencia financiera. Citaron tu caso como ejemplo de la necesidad de la legislación. ¿Cómo así? Crearon una ley específica para crímenes donde el agresor usa a la víctima como testaferro en esquemas fraudulentos. Facilitará mucho las investigaciones y protecciones futuras. Gabriela sintió una emoción profunda. Su experiencia terrible estaba sirviendo para proteger a otras mujeres. Eso es increíble, dijo con la voz entrecortada. Y hay más. La ONG donde trabajo quiere invitarte a ser embajadora de la causa. ¿Aceptarías? Necesito pensar. Es una responsabilidad grande. Claro, no necesitas decidir ahora. Pero piensa, ¿a cuántas mujeres podrías ayudar compartiendo tu historia? Después de colgar, Gabriela se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Alejandro la observaba con una sonrisa orgullosa. ¿Qué opinas?, preguntó. Creo que ya sabes la respuesta. ¿Sí? Gabriela, tienes un don raro. Transformaste tu dolor en propósito. No muchas personas logran hacer eso. Pero Esperanza aún es muy pequeña. No quiero que crezca pensando que necesita salvar al mundo. Ella crecerá viendo que es posible sobrevivir a las adversidades y ayudar a otros en el proceso. Es un hermoso ejemplo. Esperanza comenzó a balbucear, como si quisiera participar en la conversación. Gabriela sonrió besando la cabecita de su hija. ¿Qué opinas, Esperanza? ¿Mamá debería aceptar? La bebé dio una sonrisita que derritió el corazón de Gabriela. Creo que está de acuerdo, dijo Alejandro riendo. ¿Sabes qué? Voy a aceptar, pero a mi tiempo, a mi manera. ¿Cómo así? Voy a terminar el libro primero. Después lo usaré como base para conferencias y campañas. Quiero que otras mujeres sepan que es posible empezar de nuevo, no importa cuán oscura parezca la situación. Y si tienen miedo de dar el primer paso. Gabriela miró a Esperanza, después a Alejandro, después a la casa alrededor, el hogar que había construido con amor y seguridad. Les contaré que el primer paso no necesita ser un paso gigante. A veces basta con levantar la cabeza y pedir ayuda. El resto sucede naturalmente, cuando estás rodeada de las personas correctas. ¿Cómo estabas aquella noche en el hospital? Exactamente como estaba aquella noche. Asustada, lastimada, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para mejor. Alejandro se levantó y besó la frente de ella, después la de Esperanza. Tengo 2 nietas valientes, dijo. Una que ya salvó su propia vida y otra que crecerá sabiendo que puede conquistar cualquier cosa. Un año después, Gabriela estaba en la librería Porrúa haciendo la presentación de su libro Después de la tormenta, un viaje de supervivencia y renacimiento. La fila de personas esperando autógrafos daba la vuelta a la manzana. Nunca imaginé que tanta gente se interesaría por mi historia, susurró a Alejandro, que estaba a su lado sosteniendo a Esperanza, ahora con 1 año y medio. Tu historia da esperanza a las personas, respondió. Y la esperanza es siempre algo que las personas buscan. Una mujer se acercó a la mesa de autógrafos, visiblemente nerviosa. Señora Gabriela, me llamo Sandra. ¿Su libro? Cambió mi vida. ¿Cómo así? Yo estaba en una situación muy parecida a la suya. Mi marido me controlaba financieramente. Me aisló de mis amigos. Me hizo creer que era incapaz. Sandra pausó, respirando profundo. Cuando leí su libro, reconocí mi propia historia. ¿Y qué hiciste? Busqué ayuda, igual que usted. Descubrí que él estaba desviando dinero de la empresa de mi padre usando mi nombre. Gabriela se levantó y abrazó a Sandra. Fuiste muy valiente. No, usted fue valiente. Yo solo seguí su ejemplo. Después que Sandra se alejó, varias otras mujeres contaron historias similares.
Gabriela se dio cuenta de que su libro se había convertido en más que una autobiografía. Se había vuelto un manual de supervivencia para mujeres en situaciones abusivas. «Mamá», dijo Esperanza extendiendo sus bracitos hacia ella. «Hola, mi amor». Gabriela tomó a la niña en brazos. «Esta es mamá trabajando. Un día tú también tendrás un trabajo que ames». «Ya lo tiene», dijo Alejandro sonriendo. «Ser tu hija es trabajo a tiempo completo». Una joven reportera se acercó. «Señora Gabriela, ¿puedo hacer algunas preguntas para nuestra revista?» «Claro». «¿Qué consejo daría a mujeres que están en situaciones abusivas, pero tienen miedo de pedir ayuda?» Gabriela pensó por un momento, meciendo a Esperanza en sus brazos. Que el miedo es normal y válido, pero que existe una red de personas dispuestas a ayudar. Hospitales, abogados, ONGs, familia, amigos. A veces la ayuda está más cerca de lo que imaginamos. Y para quienes no tienen familia o amigos cercanos, entonces creas tu propia familia. Descubrí que familia no es solo sangre, es quien elige quedarse a tu lado en los momentos difíciles. ¿Como su padrino? Como mi padrino, mis amigas, mi valiente vecina, incluso personas que conocí durante el proceso, como mi abogada. Todos se convirtieron en familia. ¿Y qué hay de su exmarido? ¿Lo perdonó? Gabriela miró a Esperanza, que jugaba con su collar. El perdón es una elección personal. Yo elegí no cargar con rabia, porque la rabia solo me perjudicaría a mí y a mi hija, pero perdonar no significa olvidar o minimizar lo que ocurrió. ¿Intentó hacer contacto después de la prisión? No directamente, pero supe que intentó enviar cartas a través de terceros. No leí ninguna y no pretendo leer. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda decir que cambie el pasado o sea relevante para mi futuro. Mi energía está enfocada en construir una buena vida para mi hija y en ayudar a otras mujeres. Después de la entrevista, Gabriela continuó firmando libros. Una mujer anciana se acercó. «Querida, soy psicóloga jubilada. Trabajé 40 años con víctimas de violencia doméstica». La señora sostuvo las manos de Gabriela. «Su libro es uno de los relatos más completos y útiles que he leído. Debería considerar estudiar psicología». ¿Psicología? Usted tiene una comprensión intuitiva del trauma y la recuperación. Con estudio formal podría ayudar a aún más personas. La idea quedó dando vueltas en la cabeza de Gabriela por el resto del evento. Cuando llegaron a casa, habló con Alejandro sobre eso. «¿Qué opinas de la idea de volver a estudiar?» «Patricia, creo que ya has probado que puedes lograr cualquier cosa que desees, pero ¿estás segura de querer asumir esa responsabilidad adicional?» «¿Sabes, padrino? Durante mucho tiempo, pensé que mi experiencia con Roberto había sido solo algo terrible que me sucedió. Pero ahora veo que puede ser una herramienta para ayudar a otras personas. ¿Y Esperanza? Ella puede crecer viendo que nunca es tarde para aprender cosas nuevas y que podemos transformar nuestras experiencias malas en algo positivo». Esperanza, que estaba jugando en el suelo, se levantó y caminó tambaleante hasta Gabriela. «Mamá», dijo claramente, entregando un libro de figuras a su madre. «¿Quiere que le leas?», dijo Alejandro. «No». Gabriela sonrió. «Me está mostrando que los libros son importantes. Creo que aprueba mi decisión de volver a estudiar». 2 años después, Gabriela estaba en el último año de la carrera de psicología cuando recibió una llamada inesperada de Sofía. «Gabriela, necesito contarte algo importante. ¿Puedes venir a mi despacho hoy?» «Claro, ¿pasó algo?» «¿Qué es sobre Roberto? Pero prefiero hablar en persona». En el despacho de Sofía, Gabriela encontró también a Carlos, el investigador. «Siéntate», dijo Sofía gentilmente. «Lo que voy a contarte puede ser impactante». «¿Roberto intentó hacer algo?», preguntó Gabriela preocupada. «No, de hecho ya no puede hacer nada más». Carlos se inclinó hacia adelante. «Gabriela, Roberto falleció en prisión hace 2 semanas». El silencio invadió la sala. Gabriela sintió una mezcla extraña de emociones. No exactamente tristeza, sino una especie de cierre definitivo. ¿Cómo? Tenía problemas cardíacos. Aparentemente, no estaba manejando bien la prisión. Desarrolló varias condiciones de salud relacionadas con el estrés. ¿Y por qué no me lo contaron antes? Porque queríamos estar seguros de todos los detalles legales primero, explicó Sofía. Tu situación no cambia en nada.
Tú y Esperanza siguen protegidas. Pero hay algo más. ¿Qué? Carlos abrió una carpeta. Roberto dejó una carta, dirigida a ti. Gabriela miró el sobre sellado con su nombre en la caligrafía familiar. No quiero leerla. Entiendo, pero tal vez deberías saber el contenido antes de decidir. ¿Ustedes la leyeron? Sí. Como tus representantes legales teníamos el derecho. Sofía dudó. Gabriela, no es lo que esperarías. ¿Cómo así? Roberto confesó todo y pidió disculpas. Gabriela tomó la carta, pero no la abrió. ¿Estaba mintiendo hasta el final? No parece mentira, dijo Carlos. Parece arrepentimiento genuino. Ya admite haber sido un manipulador. Reconoce que nunca lo amaste realmente, porque nunca permitió que lo conocieras de verdad. ¿Y qué más? Dejó una última declaración, asumiendo total responsabilidad por todos los crímenes y eximiéndote de cualquier participación. También dejó instrucciones para que todo el dinero restante fuera para un fondo de educación para Esperanza. Gabriela aún sostenía la carta sin abrir. ¿Puedo llevarla a casa? Necesito tiempo para procesar esto. Claro, y Gabriela, no te sientas obligada a perdonarlo solo porque se arrepintió. El arrepentimiento no borra lo que hizo. En casa, Gabriela contó todo a Alejandro mientras Esperanza, ahora con 3 años, jugaba en el jardín. ¿Cómo te sientes?, preguntó confundida. Durante años, odié a Roberto por lo que me hizo. Después aprendí a no odiar por mi propia salud mental. Ahora no sé qué sentir. ¿Vas a leer la carta? Creo que sí, pero no sola. ¿Puedes quedarte conmigo? Aquella noche, después que Esperanza durmió, Gabriela finalmente abrió la carta. La letra de Roberto, antes firme y controlada, estaba temblorosa. Gabriela, no espero perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entendí lo que hice. Eras una persona hermosa, fuerte y completa cuando nos conocimos. Yo te transformé en una versión menor de ti misma porque tenía miedo de que, conociendo quién realmente eras, me dejaras. Gabriela pausó la lectura, respirando profundo. Continúa, animó Alejandro. Nunca te amé de verdad, porque el amor verdadero no intenta controlar o disminuir a la otra persona. Yo te poseía, y hay una diferencia enorme entre amar y poseer. Tú me enseñaste eso cuando finalmente tuviste valor para partir. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza. Espero que Esperanza crezca fuerte como tú, y espero que encuentres a alguien que te ame como mereces, libre, verdaderamente, sin intentos de cambiarte o controlarte. La carta terminaba con: gracias por mostrarme, aunque sin querer, lo que es valor de verdad. Gabriela, siempre fuiste más fuerte que yo. Por eso te tenía tanto miedo. Gabriela dobló la carta y se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Ahora finalmente puedo cerrar este capítulo completamente. No por él, sino por mí. ¿Lo perdonas? Lo entiendo. Y tal vez eso sea mejor que perdonar. 5 años después, Gabriela estaba en su consultorio de psicología especializado en violencia doméstica. En la pared, su título colgaba junto a una foto de ella con Esperanza, ahora con 8 años, el día de su graduación. Doctora Gabriela. Su secretaria anunció por el interfono. Su última paciente del día ha llegado. Puede hacerla pasar. Una joven de unos 25 años entró tímidamente. Tenía marcas que Gabriela reconocía inmediatamente, no solo físicas, sino en la manera de moverse, de evitar contacto visual, de hacerse más pequeña. Hola, Marina. Siéntate, por favor. Doctora, yo ni siquiera sé por dónde empezar. Comienza donde te sientas cómoda. No hay prisa. Mi novio dice que me ama, pero... Marina tocó un hematoma mal disimulado en el brazo. A veces me confundo sobre qué es el amor. Entiendo. ¿Sabes, Marina? Hace algunos años yo también me confundí mucho sobre eso. ¿Usted? Sí. Viví una relación donde creí que control era cuidado, que celos eran amor, que aislamiento era protección. Marina se enderezó en la silla, interesada. ¿Y cómo descubrió que no era así? Alguien me ayudó a ver la diferencia, y ahora quiero ayudarte a verla también. Después de la sesión, Gabriela fue a buscar a Esperanza a la escuela. La niña corrió hacia ella cargando una redacción.
Mamá, mira, saqué 10 en la redacción sobre mi heroína. ¿Sobre quién escribiste? Sobre ti. ¿Quieres que te lea? En el coche, mientras volvían a casa, Esperanza leyó: Mi heroína es mi mamá porque ella mostró que es posible empezar de nuevo la vida cuando las cosas se ponen difíciles. Ella me enseñó que la fuerza no es nunca tener miedo, sino ser valiente incluso cuando se tiene miedo. Gabriela tuvo que detener el coche porque las lágrimas dificultaban su visión. Mamá, ¿por qué estás llorando? Porque estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Y yo estoy orgullosa de ti también. El abuelito Alejandro dice que salvaste muchas familias igual que salvaste la nuestra. En casa, Alejandro estaba en la cocina preparando la cena, una tradición que mantenía religiosamente. ¿Cómo fueron las sesiones hoy?, preguntó. Intensas, pero gratificantes. Sabes, cada mujer a la que ayudo a encontrar su fuerza me recuerda cómo yo también encontré la mía. ¿Y cómo está Marina? Lo logrará. Vi el mismo brillo en sus ojos que yo tenía cuando finalmente decidí pedir ayuda. Esperanza subió a hacer la tarea, y Gabriela y Alejandro se quedaron en la cocina conversando. Padrino, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes de algo que ocurrió aquella noche en el hospital? Alejandro dejó de cortar las verduras y la miró. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso que si no hubieras estado de guardia, si no me hubieras reconocido. Gabriela, para. Habrías encontrado fuerza de cualquier manera. Tal vez tardaría más. Tal vez sería de otra forma, pero la habrías encontrado. ¿Cómo estás tan seguro? Porque te conozco desde pequeña y siempre supe que tenías una fuerza especial. Roberto intentó apagar esa fuerza, pero nunca logró destruirla completamente. Esperanza bajó corriendo. ¿Puedo jugar en el jardín? Claro, pero cuidado con las rosas. Fueron al jardín, el mismo que Gabriela había plantado años atrás. Ahora estaba exuberante, con rosas de todos los colores. Mamá, ¿por qué tienes tantas rosas? Cada una representa a una persona especial que me ayudó a empezar de nuevo. ¿Y aquella de allí? Esperanza señaló una rosa blanca en el centro del jardín. Esa es la más especial de todas. ¿Por qué? Porque es la que te representa a ti. ¿A mí? Tú fuiste mi mayor motivación para ser valiente. Cuando supe que venías en camino, decidí que quería ser una mamá de la que pudieras sentirte orgullosa. Esperanza abrazó las piernas de su madre. Yo siempre me sentiré orgullosa de ti, mamá. Aquella noche, después que Esperanza durmió, Gabriela y Alejandro se sentaron en el porche mirando las estrellas. ¿Sabes qué?, dijo Gabriela. A veces todavía no puedo creer que llegamos hasta aquí. Yo siempre supe que llegaríamos, respondió Alejandro. Ustedes dos son más fuertes de lo que imaginan. Padrino, gracias por todo. Por salvarme aquella noche. Por nunca desistir de mí. Por ser el mejor abuelo que Esperanza podría tener. Gracias por dejarme formar parte del viaje de ustedes. Ustedes dieron propósito a mis últimos años. Gabriela miró la casa iluminada, su casa, su hogar, construido con amor y seguridad. Después miró el jardín de rosas que crecía fuerte y hermoso. Finalmente, miró al hombre a su lado que había sido mucho más que un padrino. Había sido su salvador, su mentor, su puerto seguro. Esperanza tenía razón en la redacción, dijo. La fuerza no es nunca tener miedo. Es elegir ser valiente a pesar del miedo. Y tener personas que creen en ti cuando tú no puedes creer en ti misma. ¿Y ahora? Ahora yo soy la persona que cree en otras mujeres cuando ellas no pueden creer en sí mismas. Es un ciclo hermoso, ¿no? El más hermoso que existe, Alejandro concordó. Desde la habitación vino la voz soñolienta de Esperanza. «Mamá, ¿puedes venir aquí?» Gabriela subió y encontró a la hija medio despierta. «¿Qué pasa, mi amor?» «Soñé que eras una princesa guerrera, que salvaba a otras princesas encerradas en torres». Gabriela sonrió, acariciando el cabello de su hija. «¿Y tú qué eras en el sueño?» «Yo era tu asistente. Te ayudaba a encontrar a las princesas que necesitaban ser salvadas. ¡Qué sueño tan bonito! Mamá, cuando crezca, quiero ayudar a personas igual que tú. Tú ya ayudas, mi amor. Me das fuerza todos los días para continuar». Esperanza volvió a dormirse, y Gabriela bajó para despedirse de Alejandro.
Quiere ayudar a las personas cuando crezca, le contó. Claro que quiere. Aprendió de la mejor. Padrino, ¿puedo hacerte una última pregunta? Siempre. Si pudieras volver en el tiempo y cambiar algo de aquella noche en el hospital, ¿lo harías? Alejandro pensó por un largo momento. Cambiaría solo una cosa. ¿Qué? Habría llegado más temprano, para que no tuvieras que sufrir ni un segundo más de lo que ya habías sufrido. Gabriela lo abrazó fuerte. Llegaste en el momento exacto, justo cuando yo estaba lista para aceptar ayuda. ¿Y ahora? Ahora estoy lista para ofrecer ayuda, para ser para otras mujeres lo que tú fuiste para mí, la prueba de que existen personas dispuestas a luchar por nosotras cuando no podemos luchar por nosotras mismas. Eso es todo lo que un padrino puede desear, dijo Alejandro emocionado. Ver a su ahijada no solo sobrevivir, sino florecer y ayudar a otros a florecer también. Gabriela miró una última vez el jardín de rosas antes de entrar. Mañana sería un nuevo día, con nuevas personas para ayudar, nuevos desafíos que enfrentar, pero estaba lista. Ella, Esperanza y Alejandro, su familia verdadera, estaban listos para lo que el futuro trajera, porque habían aprendido que el amor verdadero no controla, libera. Y una vez liberada, una persona fuerte puede liberar a muchas otras. La historia que comenzó con dolor y miedo se había transformado en un viaje de sanación y esperanza. Y esta era apenas la primera de muchas historias que aún serían escritas. Cuando Esperanza cumplió 10 años, el consultorio de Gabriela se había convertido en uno de los centros de referencia más importantes para casos de violencia doméstica en Ciudad de México. Su libro estaba en su 5ª edición, traducido a 7 idiomas, y el fondo para becas que había creado con las ganancias ya había ayudado a más de 50 mujeres a reiniciar sus vidas. «Mamá», preguntó Esperanza una tarde mientras hacían galletas juntas, «¿cómo sabías que todo iba a salir bien cuando dejaste a papá?» Gabriela detuvo lo que estaba haciendo, sorprendida por la pregunta. Aunque nunca había ocultado a su hija la verdad sobre su padre, era la primera vez que Esperanza preguntaba tan directamente sobre aquella época. «La verdad es que no sabía», respondió honestamente. «Tenía mucho miedo, pero sabía que quedándome las cosas solo empeorarían. ¿Nunca quisiste volver con él, aunque fuera por un momento?» Gabriela se sentó, sabiendo que esta conversación era importante. Hubo momentos de duda, sí. Cuando las cosas se ponían difíciles, a veces pensaba en lo más fácil que sería rendirme. Pero entonces te miraba y sabía que merecíamos algo mejor. ¿Crees que él realmente cambió antes de morir? No lo sé, mi amor. A veces las personas cambian cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Otras veces solo pretenden cambiar para manipular. Lo que sí sé es que su cambio, si fue real, fue su propio viaje. No era mi responsabilidad esperar a que cambiara. Esperanza asintió pensativa. Tenemos una nueva niña en la escuela. Su mamá siempre tiene moretones. Ella dice que se cae mucho, pero... Gabriela sintió un escalofrío. ¿Has hablado con ella? Le presté tu libro. El de cuentos para niños sobre familias diferentes, donde hablas de hogares felices y hogares donde hay miedo. ¿Y qué dijo? Lloró. Y luego me preguntó si de verdad se puede salir de eso. Esperanza miró a su madre con ojos determinados. Le dije que sí, que mi mamá lo hizo y ahora ayuda a otras personas a hacerlo también. Gabriela abrazó a su hija, conmovida por su sabiduría. Estoy muy orgullosa de ti, ¿sabes? Tienes un corazón inmenso. Aprendí de ti y del abuelito, dijo Esperanza, volviendo a la masa de galletas. ¿Puedo invitarla a casa algún día para que vea que es posible tener una familia sin miedo? Por supuesto, respondió Gabriela, mirando maravillada a la persona extraordinaria en que su hija se estaba convirtiendo. Aquella noche, cuando Alejandro llegó para la cena familiar semanal, Gabriela le contó la conversación con Esperanza. 10 años, murmuró Alejandro, asombrado. A veces parece que fue ayer cuando la sostuve por primera vez. Y a veces parece que han pasado 1000 años desde aquella noche en el hospital, añadió Gabriela, como si fuera otra vida. En cierto modo lo fue. Padrino, ¿alguna vez te has arrepentido de involucrarte en todo eso? Tu vida habría sido mucho más tranquila. ¿Tranquila? Alejandro rió. ¿Y perderme verte florecer?
¿Ver a Esperanza crecer? ¿Tener la familia que siempre soñé? Ni por un segundo. Gabriela miró por la ventana hacia el jardín de rosas que seguía creciendo año tras año. Ahora había casi 100 plantas, cada una con su historia, cada una representando a alguien que había sido parte de su camino de reconstrucción, o a alguien a quien ella había ayudado a encontrar su propio camino. Allí, veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de dar ese primer paso, dijo pensativamente. Pero lo tuviste, respondió Alejandro, y eso es lo único que importa. Esperanza entró en la cocina sosteniendo su último proyecto escolar, un collage de fotos y recortes bajo el título Mi familia elegida. «Miren lo que hice», exclamó poniendo el cartel sobre la mesa. La maestra nos pidió que mostráramos nuestra idea de familia. El collage mostraba fotos de Gabriela, Alejandro, las tías Camila, Patricia y Luciana, doña Teresa, Sofía e incluso Mariana, que se había convertido en colaboradora frecuente en el consultorio de Gabriela. «Es hermoso», dijo Gabriela admirando el trabajo. La maestra no preguntó por qué no incluiste a un papá. Sí, pero le dije que la familia no es quien te da la sangre, sino quien te da el amor y la seguridad. Esperanza señaló al centro del collage, donde había una foto de las rosas blancas del jardín. Y le expliqué que algunas familias crecen como las rosas. Necesitan espacio, cuidado y tiempo, pero cuando florecen son las más hermosas. Alejandro no pudo contener las lágrimas. «Esta niña va a cambiar el mundo», dijo abrazando a su nieta. «Ya lo está cambiando», respondió Gabriela, uniendo su abrazo al de ellos. «Todos los días con cada persona que toca con su luz». Aquella noche, después que Esperanza se fue a dormir, Gabriela se sentó en el jardín con su diario, una costumbre que había mantenido a lo largo de los años. Bajo la luz de la luna escribió: «Querido diario, a veces pienso en la mujer que era hace 10 años, asustada, insegura, confundida sobre quién era realmente. A veces quiero viajar en el tiempo y decirle que todo va a estar bien, que el camino será difícil, pero que encontrará una versión de sí misma que ni siquiera puede imaginar». Hoy, Esperanza me recordó que las cicatrices de nuestro pasado no son solo marcas de dolor, son mapas que muestran el camino que recorrimos para llegar a ser quienes somos. Ella ve mi historia no como una tragedia, sino como un testimonio de esperanza. Tal vez esa es la lección más grande de todas, que nuestras historias no terminan en nuestros momentos más oscuros. Esos momentos son solo capítulos en una historia mucho más grande. Y la historia continúa cada día con cada vida que tocamos, con cada mano que ayudamos a levantar. Hoy soy libre y ayudo a otros a encontrar su libertad. Y no hay mayor alegría que esa. Gabriela cerró el diario y miró hacia la ventana donde dormía su hija. La luna iluminaba suavemente la habitación, como una promesa silenciosa de que los días oscuros habían quedado atrás y que el futuro, aunque incierto, estaría lleno de luz. Porque así es como terminan las historias de valor verdadero, no con un final perfecto, sino con la promesa de nuevos comienzos, día tras día, vida tras vida, y así, en el jardín de rosas que había plantado con sus propias manos, Gabriela respiró profundamente la fragancia de la libertad que tanto le había costado conquistar, agradecida por cada espina que la había llevado hasta aquí.